Suscríbete a La Panterita. Que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico, un saludo para el querido compañero, no va a estar con nosotros hoy, así que no hay ningún problema. Perdón. Vos tenés lo de este material, Verita, del pasapelotas. Es espectacular esta historia. Renato Vitar, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Renato? ¿Cómo estás, Bruno? Un placer saludarte y un saludo grande también a todos los muchachos en la mesa. Muchas felicidades, Renato. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Tenemos que contarle a la audiencia, Dani, Ariel y Fabio. Vos sabés que hay una empresa que nosotros todos conocemos, ¿verdad?, que es Transmarket, que se dedica al tema de números de jugadores, transferencias, y según esta página, las principales agencias, las más importantes, aparece uno, la Escuadra Sports, que es del grupo tuyo, ¿verdad, Renato? Después aparece Eagle Sport, que es de Diego Cerrati, tu colega, y el de Pedro Aldave. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo ellos estiman? ¿Es de acuerdo a la cantidad de jugadores y a lo que valen los jugadores? Ahí estuve leyendo, Bruno, y antes que nada te agradezco mucho la amabilidad de llamarme y de felicitarme al aire. Ahí estuve leyendo la noticia y es por la valoración que tienen los jugadores, ¿verdad? Es la suma de la valoración que tengan los jugadores que uno representa. Entonces, ese es el método de cálculo. Es algo lindo, pues positivo para nosotros, habla bien de nuestro trabajo, pero sobre todo habla de la calidad de jugadores que representamos y el premio es de ellos, ¿verdad? Que nos dan a nosotros la oportunidad de trabajar con ellos y en base a ellos estamos posicionados donde estamos, ¿verdad? Claro, porque acá, por ejemplo, figura la Escuadra Sports, dice 77.550.000 euros. ¿Puede ser esto? Sí, así mismo. La página de Transfermarkt hace una valoración de los jugadores en base a un algoritmo que ellos tienen y que es realmente muy utilizado por muchos medios de comunicación y nosotros en el mercado la utilizamos mucho, ¿verdad? Sí. Entonces lo que ese número lo que arroja es la sumatoria de los valores de todos los jugadores representados por nosotros. Claro, ahora entiendo, porque esta es una página muy seguida, donde inclusive valoran a los jugadores, se ve los jugadores ahí qué cotización tienen. Por eso me parece que es muy importante y también no desmeritar, ¿verdad? Esto lo digo yo, ¿verdad? Porque entiendo que hay un respeto importante entre los colegas, ustedes de representantes hablo. Diego Cerrati también hace un trabajo muy bueno. Lo de Pedro Aldave, que ya es un poco de la vieja guardia, ¿verdad? Pero que sigue muy activo, ¿verdad? Sí, así mismo. A ver, hoy toca, por esta valoración, estar arriba, según este artículo que leí en el diario, pero no nos consideramos más ni menos que nadie, pero sí estamos muy orgullosos de eso y, repito, la calidad de jugadores que tenemos es lo que nos coloca hoy en ese sitial y nos pone muy contentos y valorando siempre la confianza que nos dan los muchachos para representarlo y tratar de retribuir siempre con trabajo. Bueno, queremos preguntarte varias cosas, de nuevo felicitarte, Renato, el tema de los jugadores y su momento de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, el de Gatito Fernández. Qué raro, ¿no? Porque Gatito Fernández titular en la selección ahora, pero no juega en Botafogo.
o sea, atajó los Juegos Olímpicos y desde Sí. ahí lo vio Alfaro y para Alfaro es el arquero titular de la selección. Pero en Botafogo no Pero tiene antes jugaba en Botafogo y Sí. no jugaba en la selección. Así mismo. ¿Él cómo está su situación ahora, Renato? Y él tiene contrato hasta diciembre de este año. Está teniendo un rendimiento altísimo en la selección, como de público conocimiento, y eso nos alienta mucho a seguir creciendo en la carrera deportiva. Ahora tenemos que sentarnos con Botafogo a ver si nos acercamos posiciones para renovar, o si empezamos a estudiar ofertas que ya tenemos, o en realidad lo que tenemos son sondeos a esta altura del mercado. Por él, y vamos a ver si cambiamos de liga, si cambiamos de equipo o seguimos con Botafogo. La verdad que en esta semana vamos a definir el futuro de Gatito, pero hoy no quiero ni hablar de eso, no quiero ni mencionar, porque están ante un partido importantísimo con la final de Copa, y me parece que es inoportuno hablar todavía de eso, ¿no? Me parece que hay que terminar, ver, ojalá que tengan el mayor de los éxitos, y a partir de ahí ver qué decisión vamos tomando, ¿verdad? Renato, ¿podés contarnos lo de Diego León? El episodio, aquel gol en contra, ¿cómo se sintió él? ¿Charlaste? ¿Estuviste de cerca con él? ¿Qué tanto, y acá esto sí te quiero preguntar, qué impacto tiene? Porque muchos decían, este video va a recorrer el mundo, ¿qué impacto tiene a la hora de hablar de él para con un club? Sí, estuvimos cerca de él, estamos cerca de él desde antes que debute, desde que debutó y cuando jugó, y en la más cerca, ¿verdad? A ver, un gol en contra, obviamente que le afectó y todo lo demás por su juventud, todo, pero no define la carrera, ni define el futuro, ni define el nivel que él tiene. O sea, son accidentes del fútbol. Nosotros que hemos jugado amateur, nos ha pasado, a los profesionales les ha pasado, es como no un penal, digamos. Son cosas que pasan, ¿verdad? No. Lo que sí hay que volver a reinsertarse al fútbol de la mejor manera, y creo que él lo hizo, ¿verdad? Si bien el equipo lastimosamente no está en un muy buen momento, el partido con General Caballero la rompió otra vez, le hicieron el penal, demostró muchas cosas. Es un chico en constante crecimiento y no tiene techo. O sea, hizo una de las apariciones más importantes del fútbol paraguayo en los últimos años, y para mí no tiene techo. No tiene techo porque lo conozco fuera de la cancha, conozco lo que entrena, conozco cómo se cuida. Para mí ese chico no tiene techo. Lo que sí hay que cuidarle para que siga siendo prolijo en eso, y en un mejor cerro, cuando vuelvan a jugar mejor y todo, se va a lucir mucho más. ¿Sigue vigente la posibilidad de Inglaterra? ¿Siguen los sondeos? ¿Hay otros mercados que aparecieron últimamente? Él tiene 17 años, cumple 17 recién en abril del año que viene, con lo cual uno lo que puede hacer es más que nada hablar, compartir ideas, pero no se puede concretar una transferencia en sí. Pero sí, o sea, donde hablas te preguntan por él, donde viajas te preguntan por él, te llaman, te consultan, y si Dios quiere, todo se va a dar para que vaya y tenga una buena transferencia, y al momento. ¿Cuándo va a hacer eso? No sé. Hoy lo único que sí sé que no se puede todavía, pero sí sé que está haciendo un camino importantísimo y no tiene techo. Renato, te saluda Fabio. Con respecto a Diego Gómez, ¿él viaja a fin de año a Inglaterra? Lo de Diego, Fabio, a ver, es puro conocimiento que está todo muy encaminado, pero estamos en un momento también de playoffs, en un momento donde él está compitiendo. Ellos hicieron la mayor cantidad de puntos en la fase regular en la historia de la MLS. Y ahora en los playoffs vamos a tratar de dejarle ahí en la cabeza tranquila a todo, y a fin de año vamos a anunciar lo que todos más o menos ya sobreentienden, ¿verdad? Sí, recuerdo, y que inclusive vos lo habías hablado acá, lo recuerdo perfectamente. Así mismo. En el caso de Enzo Jiménez, termina con Cerro su contrato a fin de año. Así mismo, Bruno. Termina a fin de año, y obviamente siempre la prioridad la tiene el club donde estaba el jugador, o donde está en este caso. Vamos a hablar con ellos y
bueno, la verdad que me llama mucho el poder. Ahora está jugando volante central, demuestra que es un jugador competitivo, que te juega en dos reposiciones, y bueno, obviamente con una situación cercana a ser libre, levanta mucho interés. Vamos a ver si arreglamos con Cerro, una continuidad, o si no escucharemos la oferta que tenemos y se irá por la probablemente. Sabemos, Renato, que Derlis González tiene en este caso un contrato vigente largo con Olimpia. ¿Cómo lo está sintiendo a él? Viene de no poder marcar un penal, de a poco va volviendo a su fútbol, pero le está costando un poco más, al menos en esta clausura, Renato. O sea que estuve con él hace media hora, ¿verdad? Pero coincidimos en un lugar. A ver, me afecta un poco, a ver, que no está en su mejor momento, obviamente, competitivo, es un profesional que siempre marcó diferencia en donde estuvo, en los clubes que estuvo, todo, y sabe él que no está en su mejor momento. Pues me hizo pretemporada, todo él, y con una pretemporada, sin lugar a dudas, el mejor jugador del fútbol paraguayo. Entonces, hay que estar tranquilo, entender cómo se dieron las cosas. Él tiene una lesión, un parate, y bueno, le está costando reintentarse, pero yo creo que es una cuestión meramente física y algo que se soluciona con una buena pretemporada. El jugador César Miño suele ser el sub-19 de Guaraní, él viene jugando ya en primera desde los 15 años, Renato. ¿Él está recibiendo sondeos del fútbol de Inglaterra? Sí, César la verdad que está muy bien. Sí, levantó interés de varios equipos. No sé si Inglaterra en particular, pero de Europa levantó interés y vamos a ver. También está en la misma situación del León, ¿verdad? Él cumple también la mayoría de recién el año que viene, con lo cual hablar hoy de una transferencia todavía no es tan oportuno, pero es otro de los chicos que tampoco le veo un techo bajo, le veo una carrera por delante muy importante. Debutó a los 15 años en primera, anduvo, tuvo una pequeña lesión, 2 o 3 meses afuera, volvió bien. Son cuestiones que el fútbol te demuestra que ante la adversidad se levantan, y para mí esas cosas son pequeños detalles, que aparte lo bueno que son políticamente, que lo vemos todos los domingos, un detalle que uno conoce en lo personal por el trabajo que hacemos, y me alienta mucho, me parece una camada nueva espectacular. Renato, el hecho que la selección paraguaya pase por esta racha que está teniendo con Alfaro, desde la llegada de Alfaro, ¿esto cambia un poco la visión de los de afuera con respecto a los jugadores paraguayos y para el trabajo que ustedes hacen? Sí, pues sin lugar a duda ayuda. Le ayuda al jugador, le ayuda a los clubes, le ayuda a todos. Que la selección esté bien es súper positivo para la industria del fútbol paraguayo en general, ¿verdad? Y hay que aprovechar este viento de cola. Hay que aprovechar. Yo creo que la selección está bien y va a estar mejor. Creo que lo de la selección sub-15 o ahora sub-16, también es un logro importante, y que esto ayude para seguir creciendo, para que nuestro fútbol le siga dando oportunidades a los chicos, y creo que si agarramos este envión, que se dio todo junto en un corto plazo, podemos ir creciendo más y más, y cada uno donde le toca poner su granito de arena, ¿no? Claro, pues yo supongo que antes te decían, pero mira que la selección o los jugadores como que tenían cierta duda, ¿verdad? Supongo eso, ¿verdad? Y a ver, al jugador le jugan por él, digamos, ¿verdad? Pero en un mejor contexto sí ayuda, sí lo ayuda, o sea, ayuda, un mejor contexto, no sé, una victoria a Brasil, el gol de Diego, como le marcó Gustavo, digamos, sí, sin lugar a duda, ayuda mucho, sin duda. Renato, Fabián Balbuena está reclamando ante FIFA una deuda que tiene Corinthians con él, y producto de esto fue inhibido el equipo brasileño para hacer incorporaciones. Sí, así es. La verdad que son amigos nuestros y tenemos mucho cariño y aprecio, pero en un momento también hay que recautelar los intereses de él, y él rindió muy alto ahí. Le dimos 70 vueltas
al tema, intentamos no llegar a eso. Quiero aclarar eso. Pero bueno, llega un momento en el que uno se debe a su trabajo y la verdad que Fabián siempre dio muy alto, fue muy profesional y tuvo que hacerse reclamo por unos salarios impagos, ¿verdad? A propósito de él va a continuar jugando en Rusia, Renato. Sí, él tiene contrato hasta junio del 2025 y yo creo que va a cumplir su contrato ahí y una vez que terminado vamos a ver a dónde nos vamos. Pero Fabi está cada vez mejor, o sea, se da cuenta que hay la selección y allá está cada vez mejor y para mí le queda un lindo paso todavía. Alderete no es de ustedes también. Sí. Sí. ¿Y él cómo está? Súper bien, súper bien. Es una figura importantísima en su equipo. Es un jugador que en la liga tuvo rendimientos solamente altos. Fue finalista de Copa del Rey con Valencia. Tuvo rendimiento altísimo con Getafe, jugó partidos importantes. La verdad que la carrera que él hizo es muy importante y bueno, vamos a ir viendo para dónde nos depara el futuro después. O sea, ¿podría haber posibilidades o hay sondeos sobre él? Sí, siempre hay. Después que calce a todo lo que quiere el club, lo que quiere el jugador y el proyecto deportivo es otra cosa, pero sí, siempre hay buena predisposición de los clubes con respecto a él. Y hablando de otro jugador de Rusia, Renato, ¿y Pulpito Duarte cómo se siente? Pulpito bien, en la pretemporada tuvo una pequeña distensión, con lo cual estuvo afuera y le costó un poquito recuperarse. Y también justo que fue en la pretemporada, y bueno, entonces ahora de a poco se está reinsertando al equipo. Las veces que lo hizo muy bien. Y bueno, bien, la verdad que bien, fue papá hace poco, está creciendo, la verdad que tiene un buen contrato, está volviendo a jugar, está con su familia, está bien, la verdad está en una situación buena. O sea que no hay, él sigue firme sin problemas ahí en su club. Sí, tuvimos varias ofertas, la verdad, en este mercado, un juego que gusta mucho Pulpito, sobre todo en Brasil. Por ahí podría mover el equipo, vamos a ver en diciembre. Por ahí, si reúne todas las condiciones, podríamos ver algo, pero siempre gusta mucho, sobre todo en el mercado brasileño. Otro jugador que es de ustedes, Renato, es Thiago Caballero, ¿verdad? El de Nacional. Sí, así mismo. Thiaguito es un chico con el que estamos trabajando desde unos 2 o 3 años y su crecimiento es espectacular, con una selección. Hizo el gol ahora contra Olimpia. La verdad que me parece un lindo proyecto de jugador. Volviendo al tema León, Renato, ¿cómo crees que afecta, y no solamente al caso León, sino a otros jugadores juveniles que con pocos partidos en primera ya se hable mediáticamente de posibilidad de transferencia de fútbol importantes de Europa? Porque lo de León, por ejemplo, justo coincidió con algún interés del fútbol de Inglaterra, ese bajón que él experimenta. Y no vas a atajar eso, o sea, con un chico tan corta los primeros 3 partidos, no vas a atajar que usted la prensa... Pero ¿crees que eso puede afectar? ¿Cómo? ¿Crees que puede afectar eso? Si te afecta eso, no está para jugar al fútbol o no está para irte a un club importante, ¿sabes? Sí, no debería. Digo, desde el lado en que a veces que el chico se la puede creer, de ese lado. Pero se puede creer por varias cosas, ¿verdad? Por lo que ya empieza a tener otro manejo económico, los premios y todo lo demás, ¿verdad? Lo que sí, los que estamos alrededor tenemos que tratar de hacer un cable a tierra y todo lo demás, pero que digamos, que se diga una cosa, que se diga otra, no debería afectar. Tiene que ser un combustible para meterle más fuerza y al revés, tiene que ser una motivación, ¿vale? Y como te digo, es muy difícil atajar algo o atajar un rumor o de mercado o una cuestión así. No, es algo distinto, digamos, un chico de 17 años jugando en un equipo tan grande como Cerro, también obviamente que se va a hablar y todo lo demás es normal, ¿verdad? Okay.
Y el caso de Hugo Cuenca, ¿cómo está él, Renato? Vino a la convocatoria de Alfaro, ya pudo debutar, ya tuvo sus minutos para asegurarlo de alguna u otra manera también nosotros. Él está bien, cada vez creciendo más en el Milan. Sí, él la verdad que le hizo muy bien venir a la selección, ¿verdad? Tanto en lo personal como en lo futbolístico. Y bueno, ahora tuvo una pequeña lesión en el gemelo, por eso no está jugando ahora en el Milan y nada, lo de él es que le llegue el momento y no sale más. Le está costando, le costó, todavía no está ahí, según mi óptica, porque él durante la pandemia, por el tema de los papeles, el pasaporte comunitario y todo lo demás, estuvo mucho tiempo parado, casi un año y medio, y yo creo que eso le está pasando un poco una factura y digamos está retrasando un poco el proceso de lo que nosotros nos imaginábamos. Tiene 19 años, digamos, va a ser un jugador extraordinario, tiene todo para hacer, falta el momento de poner play y arrancar y ya no podemos. ¿Y esa lesión que tiene no lo va a impedir venir para el combo Argentina-Bolivia? La verdad que no sé qué alcance tiene la lesión, ¿verdad? Pero probablemente podría afectarle un poquito. No tengo claro cuántas semanas fuera, cuántos días fuera. No te quiero decir una cosa por la otra. ¿Y Matías Villasanti cómo está, Renato? Siempre se habló en cada apertura de pase, se habla de una posible salida. ¿Él sigue, va a continuar en Gremio el próximo año? Y Mati renovó, nosotros renovamos el contrato en febrero, marzo, 4 años más. Un buen contrato y es muy importante en la estructura de Gremio. Se acercan clubes, todo, pero si la oferta no es algo demasiado grande y que demasiado le convenga a todas las partes, es muy difícil que se mueva el Gremio por lo que significa para el club. Ya, perfecto. Renato, de nuevo, muchas felicidades, que sigan los éxitos. Un fuerte saludo a todo ese equipo, a tu hermano, a Facundo también un fuerte abrazo, muy amable. Muchas gracias, Bruno, querido, un abrazo y estamos a la orden para la conversación. Gracias. Renato Vital, representante de jugadores. Bueno, títulos, Derly González habló, es consciente que no está bien, dijo. Que necesita una pretemporada, no hizo la pretemporada. Si hace la pretemporada va a demostrar que es el mejor jugador del fútbol paraguayo, decía Renato. Pero, o sea, lo reconoce el propio Derly, ¿verdad? Lo que dice Renato es que hablamos mucho y es que es consciente el jugador. Segundo, Enzo Jiménez vence a fin de año su contrato y que hay muchos sondeos y muchas preguntas. Después, otro título importante de los muchos jugadores, ¿verdad? Estamos hablando. Lo de Diego Gómez dijo, bueno, a fin de año vamos a anunciar, ya está eso, pero prefiere dejarle tranquilo, ¿verdad? Sí, pero Renato dijo, no quiere hablar ahora porque están en fase de definición. Pero ya lo había dicho en su momento con nosotros. Sí, ya nos dijo que estaba lo de Brighton cerrado, ¿verdad? Y que a fin de año van a hacer el anuncio. Y decía lo de Cuenca, hay que ver si le va a permitir llegar a la selección. Podría ser complicado, decía, en un momento dado. Hoy ya estamos el 1 y el seguro tiene que estar para el 10, el 11. Hay todavía un tiempo prudencial, seguramente. Otra semana se tiene que dar la lista. Sí, se va a dar la lista, exactamente. Ya la otra semana es eso. La lista. Y de ayer en 15 el partido contra Argentina. O sea, en menos de 2 semanas ya se juega contra... A la pucha, vamos a entrar otra vez ya inmediatamente en todo... El fútbol. Pero con muchísimo gusto, ¿verdad? Antes cuando venían era sí, vos sabés que hay una locura. La gente pregunta el tema de las entradas de Paraguay Argentina. Hoy yo averigüé. Viste que el que no pudo comprar el combo. Ahora pregunta, y mira que se vendieron más de 20.000 entradas en el combo de Paraguay y Venezuela y Paraguay Argentina. Hoy averigüé. Ese famoso, le avisamos bien. Y quedan un poco más de 10.000 entradas nomás. Y por eso. La próxima semana dice. La próxima semana. ¿Qué averiguaste? Yo pregunté y me dijeron la próxima semana que se van a dar a conocer. Y por supuesto que va a tener incremento, porque era un combo lo que se planteó, lo que se ofertó a la afición deportiva. Y hablando de grandes eventos, veía que también había gente que preguntaba por lo de la Sudamericana. Después lo de ayer de Racing y... Claro. Mira qué partido vamos a tener en 10 días. Pero por eso, y había gente, y eso tan saladito. El 23, ¿verdad? Sí. El 23. Habíamos hablado la otra vez de 800.000 guaraníes, pues creo 50 y $200. Entre 50 y $200 oscila. Bueno, vamos a hacer rápido, y $50 son
7 por 5, 35. Vamos a redondear 400.000. ¿Dónde vive, Bruno? No, ya sé por eso, y redondeo, No, pues. sí, claro. Y ya 7 se- por 5, 35. Y por eso redondeo en 400.000. Sí, porque ya... Porque el dólar está ya prácticamente a 8.000. Bueno, pero 8.000. ahora bajó. Y Está a 200. 7.400 y algo, ¿verdad? Pero No, igual, no. 7.700. No, 900, 800, está todavía ahí. 7.800. ¿Cómo Bueno, vos tenés tan actualizado? y 200. No, pero... A ¿Te ver, das cuenta que que el que una- maneja el dólar, hermano, enseguida al Es cuestión toque? de ver acá... Pero por eso redondeo. economía. 200 No, por está bien. 7.800 1.560.000. Bueno, vos te querés ya a la, sector más caro. a la zona No, hospital. pero yo... No, pero Para, ¿dónde es para. 1.560.000? ¿Eh? No, Mi estás preferencia. loco. La cara, la 200 más dólares, cara. ¿verdad? No, Preferencia. pero ¿dónde es? Preferencia. Ponen categoría, pero yo no entendí pero bien también, ¿en qué pero... sector es 1.500.000? Preferencia. Con la Federico. Justo que el compañero, discúlpenme, bro. Ariel, ¿dónde es los 1.500.000? Mira, y algo? voy a buscar porque, viste, habla de categoría. Debería ser preferencia eso. Ahí con No, todo- no ya puede con todos ser, Dani. los servicios. ¿verdad? 1.500.000. No, nada. Hay veces que te dan... Bueno, pero ese es el precio para el extranjero, yo supongo que para... Lo que pasa es que yo creo que no hay un precio para los locales. Y la vez pasada dije, ojalá la Conmebol tenga la previsión. Igual van a decir, no, clásico Racing, vamos a venderle a todos los argentinos nomás. No, lo de Racing van a venir con No, todo. entonces olvídate que el hincha paraguayo que no, quiera por eso, ver, por eso, pero no deberían yo ser creo que así. vamos a ir todo por ese $50. No, ya sé. $50, ¿dónde gradería, Ariel? Yo creo que Tiene que ser las bandejas de novena y... No. ¿Eh? Porque las cabeceras, entiéndase, lo que está detrás del arco se le suele dar a los finalistas. Y lo que queda como... O sea que, por ejemplo, la bandeja norte, por decirte a Racing, y la Correcto. bandeja sur a Corinthians. Sí, entonces... Y después la plateas. Platea y preferencia casi siempre se le da a los sponsors y al tema ese de los $200, $300. Y dependiendo de cuánta gente puede tener plateas. Y te decía, un partido donde tenés que llenar, allí liberan. Corinthians va a traer muchísima gente, no, Cruzeiro va a traer Le va muchísima a costar. gente, Dani. Pero No, menos. ¿Sabes qué? No le subestime. ¿Sabes que van a venir en colectivo? Van a venir? Ahora la seguridad tiene Pero- que trabajar en Sí, serio. claro, sí, no, pero ese es un punto aparte. Ahora estamos con el tema de la entrada, no Claro. se apresure. No, lo que vos preguntabas, el $50 tema de- ¿dónde? Esa es No. la luz de esperanza que se tiene Yo no por sé. parte del hincha. Yo a Ariel le preguntaría dónde consiguió ese rango de No, precios. espera, ¿cómo vio? No, en serio. Está en la página de la Conmebol. Por eso. Está en la página de la Conmebol. Porque casi Pero habla siempre... de categoría y por eso a mí me confundió un poco también. Pero en los grandes eventos, las cabeceras, como dijiste, norte y sur para los finalistas. Preferencia es así lo más VIP para los sponsors. Y platea es donde ellos, los organizadores, dependiendo de... Parece que no van a venir muchos de los países de origen. Y vamos a liberar para que el público local vaya. O si dicen, no, ¿sabes qué? Esto lo vamos a llenar igual con El los público local se va a querer ir, Dani. y por eso Porque tendrían que pasó tener la buena otra vez, organización. de hecho se fueron en la olla. Hubo gente de Paraguay. Sí, pero... No fue tan masivo, ¿verdad? No. Pero muchos habrán visto el espectáculo, el show, y ahora van a decir, no, yo me quiero ir. Claro. Después está el gancho de Racing, Gustavo Costa. ¿Vos sabés que lo la que pasó en el Sudamericana- 2019. Lo que pasó, por eso te digo, el antecedente del 2019, todo el show que hubo, si bien es cierto, fue Colón versus Independiente del Valle, pero hubo un show, Claro. ¿verdad? Que después mucha gente que no se fue, a lo mejor se arrepintió, ¿verdad? Digo, pero depende mucho del precio, porque mira que no hay circulantes, hermano, que aquí en Paraguay. No, es para decir ahora vamos así, sabés que acá chorrea dinero por todos lados. La Conmebol desde el martes está vendiendo las entradas, pero esto insta a comprar las entradas a los fanáticos de la Gran Conquista, dice. Pero después más abajo, después de lo que decía Ariel de las categorías, dice, de acuerdo con el concepto operativo de la Conmebol, cada club finalista gestionará y definirá su propia política de venta de entradas para los sectores exclusivos de sus respectivos hinchas, dice. Y eso creo Claro. que a partir de ahora van a empezar a hacer No, y estos los clubes. sectores exclusivos casi siempre es, ya que la cancha de Cerro, novena para Corinthians, quinta para Racing, o viceversa. Pero Acá no es me que le dicen, dan. mira, $60 va a costar para los hinchas de Racing y Cruzeiro, dice. Sí. Y los partidarios de Racing dicen que 50.000 hinchas vendrán para la final, están anunciando. No, esto va a ser una locura. Sí. Hasta el Ministerio de Turismo se involucrará para la llegada de los hinchas argentinos a Asunción el 23 de noviembre. Muchas gracias a la fuente, no le puedo mencionar. Acá me dice... Es que casi siempre las más baratas son para los finalistas, porque ellos ya, entre comillas, te hacen un esfuerzo de viajar.
ya sea en avión, en bus, también se van a alojar y ellos son el alma. Y por eso en otros lugares de los grandes eventos ya dan por sentado que el local tiene mucha plata. No es el caso acá. O sea, no vamos a estar comparando lo que es el poder adquisitivo de Argentina y de Brasil en comparación a Paraguay. Pero por eso, en función a los locales, hubieran dejado un sector para decir precios locales. Acá me pasan, Dani, me están pasando inclusive el link. Los hinchas... Dice, el precio es general, Bruno, a partir de $100 hay, dice, en platea. Y eso si vos ya dijiste que es 60 para es coherente. 60 entonces va a ser para lo de Cruzeiro lo y más Racing. barato va a ser para los extranjeros. Claro, y $100 es platea y después ya quedamos con los famosos 200. Como dice Pero el Ariel, sector preferencial. Por eso yo le dije a Ariel, ese $50, dame tu fuente porque no creo que sea tan barato. Y ahora vos estás ¿Y vos de confirmando. dónde sacaste No, los y está 50? bien lo Bueno, del pero son 50. $10 la diferencia. No, pero está bien porque No, es sí, el está, rango. está allí 50 Sí, en el... claro. Pero Ellos acá están- pues dice no. 60, me dijo. No, acá hay- en la categoría Bueno, pero, 3 Habrá una preventa de platea y preferencia, me está diciendo otra fuente. en la categoría 3 dice de 50 a $60 disponibles exclusivamente para hinchas de los clubes Ese. finalistas. ¿Qué categoría es? Categoría 3 Que es la más barata. entre 50 y $60 disponibles exclusivamente para hinchas de los clubes finalistas. Después están las otras categorías. Categoría 1 desde $130 hasta $200 disponibles desde hoy, viernes Sí. 1 de noviembre. Categoría 2 $100 ¿Viste? disponibles desde el martes pasado ya. Y eso que vos preguntaste, Y la categoría Fabio, 3 es de los hinchas. Acá me dicen, perdón finalistas. Dani, acá también me dice, gracias Fabio. Sí. Si no compramos los locales, después se libera para los hinchas argentinos y brasileños. Claro, porque si Racing quiere traer a 50.000 personas, más de la mitad sabe que va a venir sin el sector designado. Y acá van a querer comprar, porque para lo que es un precio carísimo para alguien que no es ni hincha de Racing ni de Corinthians, pero para Corinthians, de Cruzeiro, para el que quiera comprar de ellos, lógicamente van a liberar porque es un precio muy caro. Y es lo que hace rato preguntaba Fabio, cuando vos dabas el rango de qué categoría, uno es de 130 a 200. El de 200 capaz ya te va a incluir el bocadito, el estacionamiento, el hospitality, y el de 130 capaz sea Más te vale. lo más básico, otra vez de los más caros. Tengo otro dato, excelente este proveedor, este es un capo. Norte, 13.500 personas. Novena, 9.000. Ahí se van a pelear los de Racing y Cruzeiro. No, yo creo que Cruzeiro no va a traer... O sea que a Racing le van a dar es que el sector sentido norte que común. sería 13.500 porque es mayor el aforo y la parte de novena 9.000 sería para los de pero Cruzeiro. ese 9.000, Bruno, ¿es incluyendo o no la Petengil? Porque vos podés, por ejemplo, suponiendo que te van a traer, a ver, 20.000 cada uno, y Cruzeiro puedes esperar, porque a mí me da menos. Pero yo no sé si eso es novena más Petengil o es solamente novena, porque si le das Petengil ahí ya por lo menos puedes compensar un poquito. Pero de que vamos a tener un marco, Petengil aparte me dice. y por eso, y ahí entonces ya no es tan grande la diferencia. Vos podés hacer, a ver, si desde la organización manejan que Cruzeiro va a traer 11.000 hinchas, y bueno, dale Petengil también. 1.800 me dicen acá Petengil. ¿Y cuánto era novena? Novena es 9.000 y norte es 13.500. No, ahí ya la diferencia es menor, porque le vas a dar más de 10.000 entradas al que se le va a designar hacia ese sector. Y la fotografía, a diferencia del 2019, va a ser bien dividida, porque lo de Colón era, el estadio era sabalero, el estadio era rojo y negro. Y esta vez va a tener el azul como color predominante, pero un poco el celeste de Racing, y va a ser una gran fiesta, y yo me imagino que mucha gente de la Argentina, especialmente, y algunos de Brasil, van a estar comprando esos sectores de categoría 1 y 2 que describía Fabio. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. En el Shopping Mariscal, cada celebración se convierte en un momento especial. Tenemos todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Como disfrutar de la mejor gastronomía, una amplia variedad de locales comerciales, experiencias únicas. Te esperamos para vivir las celebraciones que nos unen en el Gran Corazón. Shopping Mariscal, la parrillada
temporada perfecta es con Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso, botifarras, hasta viene besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Ven a Bristol y aprovecha el iPhone Week. Descuentos increíbles en todos los modelos de iPhones sin entrega inicial y con auriculares de regalo, siempre con los mejores precios del país. Y acordate que este fin de mes te podés ganar una moto Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, qué importante, 43.000 es el aforo de la olla. Y con ese aforo y con los precios que estamos citando, yo supongo, más allá que la taquilla no le pertenece ni a Cerro ni a las arcas de la asociación, yo creo que esto es para Conmebol y después lo que significa el costo operativo. Seguramente van a superar el récord de la mayor recaudación del fútbol paraguayo, del fútbol acá en el país, ¿verdad? Porque creo que el récord es Olimpia Mineiro, la final del 2013. Pero con estos precios y el aforo que tiene la nueva olla, que es más grande que el Defensores, y ya calcular. Yo no me estoy acordando, porque también aquella vez los precios eran salados, ¿verdad? Imagínate Olimpia en la final de la Libertadores, pero con estos precios y este aforo, ese sábado 23 vamos a tenerlo. Con los números que daba Bruno, 13.000 en un lado, 10.000 del otro, a $50, calcular rapidito. 13.500 y 9.000. Y por eso, y ahí hacer el cálculo a 60, hacer el ya alto. sé, y es casi 500.000 en una gradería. Sí. Muchachos, ¿vieron lo del pasapelotas de Racing? Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. En Credit Simple celebramos 10 años ayudándote a cumplir tus sueños. Por nuestro aniversario te regalamos una cuota para que nada te detenga. Encontranos en redes como creditsimple.py o llamanos al 0992-580-000. Tenemos créditos flexibles y perfectos para dar ese gran paso que estás planeando. Credit Simple, fácil y rápido. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Areguá e Itagua. El Cacique si te conviene. 2 informaciones. Una, están viendo cambiar la sede de la final de la Libertadores, dice. A mí mira, porque el último flyer de la Conmebol... ¿Sede? Sí, Estadio. Incluso podrían llevar a Brasil, dice. No, pero eso ya... No, la lógica estoy sí. diciendo, es una fuente. Otra cosa, tenés palco de punta a punta en Cerro Porteño. Los palcos, ¿cómo van a ser? Eso van a ser... No, eso para los son de sponsors los- van a ser seguramente. Eso suele en los Tiene luego su contratos. dueño, claro. su dueño. O sea, cuando no, Cerro. tiene No. O sea, los dueños pueden el usufructuar. palquista Claro. de Cerro, justamente cuando la directiva le ofrece y compran es, vos vas a poder venir al concierto del Todo Bad el Bunny evento que ocurre hasta ahí. si es que... O sea, eso es... Claro. se Innegociable. Se tiene que Salvo que el- discriminar entonces eso. Pero también, viste, cuando hacen esos contratos, la Conmebol cuando dice, bueno, ¿quiénes se postulan para ser sede de nuestra final? Nosotros, bueno, hay algunos requisitos. Vos tenés 100 palcos, perfecto, yo entiendo, pero liberame 20 para nuestros sponsors, nuestros directivos, y esas cosas sí. Pero yo no sé si vendieron 100%, pero el socio palquista de Cerro no puede decir, en este no puede Acá ya venir. me están confirmando. Gracias, Juanma Figuereo. En la primera final de Sudamericana, Conmebol tuvo varios palcos, muchos palcos. Otra cosa, en el 2019 vinieron varios hinchas de Corinthians que compraron los boletos anticipadamente, dice. No, una locura, es lo del pasapelota que vieron.
Esa referencia es porque pensaban que ellos iban a jugar la final. Sí, Claro. y Por eso, por eso no hay que no festejar. y te descuidas que capaz alguno Ni de... apostar con compañeros que después te pintan la cara. ¿verdad? En Literalmente. caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioetec Pharma. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ponerle en contexto a la gente. Partido caliente. Estaba 1-1, ¿verdad? Acababa de marcar Juanfer Quintero de penal el 1-1. Bueno, comenzó ganando Corinthians. Sí. Después hace una jugada espectacular y el famoso Yuri Alberto marca el gol. Qué jugada muy rápida, ¿verdad? Qué definición, qué técnica, qué partidazo. Pero el arquero salió al santo botón ahí. Sí, pero igual hay Pero por la jugada, por la la jugada jugada. diferencia es la de Pay. Esa No, jugada pero es- también la del definidor, porque fíjate vos que sale el arquero y el ángulo era muy cerrado y coloca exactamente. O sea, hay también un Pero mérito. ese taco es el que- el de Depay es determinante. Sí, o sea, sí, claro sí. que sí. Pero lo que ustedes dicen es cierto. Esa salida del arquero le ayuda al delantero Sí, para que defina sí. así. Sí, estamos de acuerdo. También. Pero después salvó Pero un dale área. poco acá A a mí- cualquiera y sabes que te No, manda- a mí me te manda- recordó en un clásico. Él justo le va a chutar, en la ¿sabes qué? cancha Por de el pecho Cerro. al arquero. Pecho, sí. Hugo va a tirar afuera. No, Hugo Fernández le hace un gol así a Jan. Jan salió así Ah. y Hugo definió. ¿Por qué tenemos que hacer comparaciones? No, y para decir que no son jugadas así. Ustedes nomás lo que saltan cuando se trae lo del clásico y todo eso, ¿verdad? Pero, ok, después de eso, el penal, que Corinthians todo dijo, mano de apoyo, y la Argentina decía, no, pero Esa es la mano, ya que está con la mano de Ernesto Caballero, esa. La transmisión, sí, claro que el penal, pues, claro, la Argentina. 1-1 y después la jugada que ustedes ya iban a desarrollar con el tema del pasapelota. Corinthians erró el 2-0 con un pase magistral de Depay. Atacó el arquero. Esa tapó Arias. Yuri otra vez fue, ¿verdad? Ahí Yuri se fue reivindicó el arquero, ahí estuvo muy bien. Bueno, Arias. está bien. Sigamos con la narrativa. 1-0. Penal para Racing, 1-1. Poneme la música de Racing hoy. ¿Qué es lo que viste? Vos acá en la tarde, él ya estaba musicalizando todo. Ya con efecto de Gustavo Costa, Racing, la hinchada, la academia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y sus amiguitos se fueron hoy. Sus amiguitos Sus amiguitos se fueron ¿dónde hacia hoy? Mariano. A Roque Alonso se Salió un fueron. poco de su comodidad, ¿eh? Ah, no. Para ¿Y que qué, vean un hoy, poco. ¿qué querés comer? Así tenemos que tenerte a vos. ¿Qué querés de almuerzo hoy? ¿Querés de dónde querés? ¿Querés acá a nuestro amigo? ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Helado querés tomar hoy? Bueno. Fuerza hoy. Espera. El último título de Racing fue justamente frente a Cruzeiro. 88 decía En Federico. 1988, La primera Supercopa. la primera Supercopa. Y después de 33 años, llega una final. Y perdió con Cruzeiro también. No, en no, 92. sí, exactamente. 92. 92, sí. Sí, pero no, la última que ganó. 92 ahora. Porque después de más de 30 años están llegando Que, Racing a una final internacional. Lo que pasa es que puede haber esa confusión. Sí, por eso. La última que gana a nivel internacional fue contra Cruzeiro. Y la 88. única final internacional fue contra Cruzeiro. Los dos torneos por la Supercopa. O sea, Racing y Cruzeiro jugaron dos finales de la Supercopa. La primera ganó Racing y cuando volvieron a enfrentarse, Cruzeiro venía de eliminar a Olimpia, por ejemplo, en las semifinales. Gana el equipo brasileño. Costa quedaría libre siendo campeón, dice. De la Sudamericana. Que Costa venía. Es más, Costa dirigió a Bolivia contra Paraguay cuando Garnero le gana acá con el gol de Tony.
Hay una nota lo que le hicieron al pasapelota, inclusive, ¿verdad, Sí, Dieguito? hay. Te paso también esto. Es más, hay una imagen en la que los jugadores van, uno de ellos le regaló el pantaloncito, ¿no? Fue ídolo. Pero bro. vos viste Ídolo. cómo habló el Mitaí. Sí. Le pusieron todo el microfonito acá. Él es o sea, el canal oficial de Racing le hace la nota que después Se llama Martín Santoro, tiene 15 años. Ah. Sí, es de la novena de Racing. Sí, él es de O la sea, él inferior. es jugador. Jugador de entonces. Racing. Claro, Y a es- este de capaz Racing. que lo veamos dentro y después va a ser la Puede ser. historia de Y- Santoro. Yo ya me voy a No, acordar. yo soy presidente de Racing, le pago los pasajes y que ¿Verdad venga, que que sí, sí, será? no, claro, meritorio es, No, es parte del partido. Ya nada más terminar la narración. No redondeamos ningún. Esto Sí, es pero una está bien, ensalada, pero no es sé. que somos hermano. así nosotros. Una ensalada. Está yo bien. me reí cuando escuché el nombre y el apellido, porque ese es un apellido muy identificado con Independiente. Con Independiente, sí, de Avellaneda. Tenés razón, pues hablamos la década del 30 ya más o menos, eso chuno, Te fuiste muy atrás, Santoro, No está la mía, pero me da así pie para te decirte. pido, por favor. No acá vayamos como- a 1930. Te pido, por favor, espera. Bueno, espera. No, pero Racing ya fue campeón de la Libertadores. El equipo de José en el 67 no fue campeón. 67 ganó a Nacional la final y ya ganó la Intercontinental. Ganó también, la Intercontinental, en el mismo año. famoso equipo de José. Más la Supercopa. 3 El gol del Chango Cárdenas contra el Celtic y es el primer argentino en ganar la Intercontinental. Exacto, sí señor. Bien, señor Chavo. No, ¿sabe por qué? O sea que me acuerdo yo de ese dato. No, pero eso no sabe un estudiante de periodismo deportivo. No vayan a felicitarlo, vayan a darle demasiado a No, está bien, porque complemento, después complemento. se agranda y se no quiere. Complemento. Te voy a contar, El secreto de su ojo es una película espectacular que les recomiendo a cualquiera que lo pueda ver. No recuerdo ya en qué plataforma está. Yo tengo varias plataformas, entonces ya me confunde todo. ¿Qué ley plata será? ¿Qué pico hace plata, Ariel? De $11. Aparte trabajo de mañana, tarde, noche, Bien. no sé. Si no tengo para pagar, eso ya me tengo que dedicar nomás ya a vender. Creo que está en Disney o en Netflix, es que está. El secreto de su ojo. Y ahí pues Dani hace una descripción. Viste que el que cometió el homicidio le enviaba cartas a su mamá, pero le enviaba cartas con código, ¿verdad? Él estaba en la clandestinidad porque la justicia le estaba buscando. Y Franchella y Darín eran los fiscales que estaban investigando el caso. Entonces fueron y secuestraron las cartas, iban a robar del casillero postal, porque le enviaban la carta a su mamá. Y era muy fanático de Racing. Y le decía, mamá, hoy estoy más feliz que después del gol de Chango Cárdenas. ¿Verdad? Y así iba describiendo. Él siempre le tiraba con códigos, ¿verdad? Hoy estoy más feliz que después del gol de Chango Cárdenas. Por eso que me acuerdo muy bien, ¿verdad? De esa, y era el famoso equipo de José. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Claro, y esta es la parte, claro, le dice Franchella a Darín, vamos a investigar a este tipo, este se va a ir a la cancha en algún momento, porque ese no va a poder aguantar, se va a ir a la cancha, vamos a ir a buscarla ahí, pues ya le tenían identificado al tipo, ¿verdad? Y bueno, y no voy a spoilearle a la gente porque no quiero, el secreto de su ojo, Franchella y una actuación extraordinaria con Ricardo Darín. Bueno, y aparte de futbolera, espectacular. ¿Dónde nos quedamos, será? La narrativa del gol, el pasapelota. Espera. Está 1-1 el partido. Está 1-1. Y hay que Pero decir espera, que en ese la equipo de historia José... es- No, olvídate ya del 60. No, Espera, ya está, ya está, no. José. Que Gustavo José, Costa, Dale. Gustavo Costa era una de las mascotas. Ah, ¿sí? Ah, eso no Sí. sé. No sé. Sí, No, claro. yo lo que te iba a decir es que en aquel 1988, el último título de Racing, que fue justamente contra Cruzeiro, Gustavo Costa era
capitán y era jugador de Racing. El central del equipo. Él era con la Tota Fabri y atrás está el arquero era Filiol. O sea que, pero Gustavo Costa era pasapelota del 67, pico. No, mascota, él no está. Echaba con el equipo, mascota. se sacaba la Mascotita. foto. Claro, Sí. eso No, qué historia tiene Gustavo Costa No, con Racing. por eso con Gustavo Costa se hablaba. Él fue la mascota del equipo de José. Él gana la Supercopa. Y ahora está Y justo contra el mismo rival y ahora como técnico. Claro. Vos sabés que me puse a pensar. Y él mismo ¿Cuántos ayer en la años- conferencia dijo, para mí volver a Asunción, La Olla. Habló de la esposa, tenés lo de Gustavo Costa también. Ahí está el cuadro. Sí, cuando era chiquito, Gustavo Costa como capitán ya de jugador. No, lo que quiero decir es que Gustavo Costa habló. Dijo, me encanta Asunción, me encanta Paraguay. Contó que la esposa es paraguaya, pero que no es solamente por eso, por la esposa paraguaya, sino que Asunción es por Racing, es por la pasión que él siente por Racing. Porque acá se va a jugar la final. Entonces, estaba enloquecido Gustavo Costa y no es para menos. Bueno, estábamos en el 1-1. ¿Qué pasó? Jugada rápida. Descrina vos, Fabio. Jugada sobre costado izquierdo. Jugada sobre costado izquierdo donde ya cerca de la media cancha se produce un lateral a favor de Racing. Y cuando la pelota va afuera, increíblemente, viene una pelota de arriba. Disney Plus me confirman que está. Ok. Gracias a Capo, gracias. Viene una pelota de arriba y cae al costado del campo. Y este chico que decía Ariel Martín. Gerardo Figueres me dice, está en YouTube, este es gratis. A la pucha. No, Gerardo. Pagan, hermano, una suscripción. Sí, perdón. Bueno, y la pelota queda a un costado de la cancha y este chico Martín estaba del otro lado de la cartelera. Él salta, le pasa la pelota a Salas. Salas no es el lateral izquierdo, pero él saca el lateral porque era una jugada rápida y lo ve a Adrián Martínez que va con el central de Corinthians. Y de esa pelota que le pasa el chico de 15 años a Salas, él saca el lateral de media cancha, ya va Adrián Martínez con su marcador y peina la pelota. Y escucha un poco y ahí se produce el gol. Y ahí viene Juanfer Quintero, recibe la pelota y va y define por abajo el arquero. La pelota prácticamente fue un jugador que Sí. hizo saque lateral. Sí, una rapidez tremenda. Rapidísimo, pues. Y vos sabés qué hizo el mitad ahí. Porque como dice en la descripción, Fabio, si el chico no hubiera saltado Él salta el vallado, cartel, el vallado. el jugador de Racing tenía que ir, recoger el balón, darse vuelta, y allí ya perdiste 3, Y ahí 4 se armaba segundos. la defensa de Corinthians. Cuando le ve al chico saltar, y allí él le pide rápidamente. Pero no solamente eso, Dani. Fíjate, si vos te fijas bien en el video, el Mitaí es tan rápido que cuando está ejecutando el saque lateral, él ya saltó otra vez, él ya salió de la cancha. Rapidísimo, pues. Entró a toda máquina, le pasó la pelota y cuando iba a efectuar el lateral, él ya... No, ese es el famoso... ¿Cómo se llama? Nuestro caballo loco. Caballo loco le dicen acá, Edgar. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. 50 millones salen o salen este domingo en la Mega Chance con la Lotería Megaloto. El pozo estimado total es de 2.380 millones. Recordá que por 10.000 participas por el Mega Pozo y por 5.000 y más triplicas tus chances con la Mega Revancha y la Mega Chance que sale o sale. Contó mal Fabio, dice. ¿Por qué? No, Bruno me dice, contó mal Fabio. Ya hablaste del gol de Facundo Aurora. ¿Cómo lo que el Cardinal Deportivo es una especie de qué sería este programa? Convengamos que Un oráculo, no sé, anticipamos cosas que ni nosotros sabemos lo que va, pero hablamos de un tema. ni nosotros sabíamos que estaba en Barraca. No, ni nosotros. Ayer nos acordamos de Bruguera, hermano querido, supimos que estaba en Barraca. San Lorenzo lo prestó y ayer metió un golazo. No, y ayer fue su primer partido de titular. Gol del triunfo. No, olvídate, ¿sabes qué? Gol Bueno, del triunfo. espera. Contó mal Fabio. A ver, ¿por qué? Una pelota quedó sobre la línea del lateral y la de la cancha pasó el cartel. Y él salta para agarrar la que quedó en la línea. Por eso salta el cartel, dice. Y No voy a salir a defender porque ya está grande Fabio para Es defenderle. un pero colega no. prestigioso que nos está Sí, bueno, escuchando. escuchó mal entonces. Escuchó Pero mal porque Fabio yo no dije- dijo eso. Yo dije que la pelota venía del... Hasta fue una... Cuentan los muchachos ahí en el grupo. Hasta ya van a
a una cuestión divina. Porque Claro. era muy raro que cuando rechaza el de Corinthians, el balón con el que hace el gol Sí. Quintero, está el que tipo medio bollando. Por eso le genera la duda. Porque esa pelota se devolvió de gradería, o sea, no sé cómo le llaman, platea, ¿verdad? Y ahí se quedó, y por eso el muchacho ve la pelota, la otra pelota se fue lejos, entonces él salta al cartel y le pasa la pelota a Salas. Escuchen esto porque es riquísimo. Es Víctor Hugo Morales, Bilardo y Perfumo. Hablando del saque lateral. ¿Quién es el que habla ya de la importancia del saque lateral? Porque alguna vez Mourinho dirigiendo Tottenham, contaban ustedes fuera del aire, ¿verdad? ¿Quién de los muchachos? Yo te estaba contando porque el muchacho, casi una jugada parecía, pero el muchacho tenía la pelota en su mano. Cuando ve que hay lateral, él le pasa al que viene para ejecutar rápido. Y él hace la jugada en el fondo, estaba ahí Par y compañía, ¿verdad? En esa jugada del gol de Tottenham. Y Mourinho se da cuenta inmediatamente, no se va a felicitar al jugador, se va junto al pasapelota y le hace el choca la mano. Ahí te voy a corregir, era Sí. Son. El Claro. que hizo el gol, ¿verdad? No, Pardy, de Harry Kane del Manchester hizo. United, claro. Pero sí, esa jugada también. Pero esta de Racing para mí Esta es descomunal. Porque Esta es la que cuenta Fabio Bruno del Tottenham, esa creo que todos empezamos a mirar y decir, pero tiene sentido y lo va a padecer Paraguay. Yo creo que Alfaro va a trabajar eso. en Bolivia. Claro, típico Sí, partido cosa que en el Hernando Siles. Vi. Siempre ellos están. No, en el alto ahora, Dani. No. Los pasapelotas son jugadores de cancha. No, pero cuando Bolivia jugaba en el Hernando Siles y cuando los equipos de La Paz jugaban Libertadores, vos siempre veías al pasapelote ya con una pelota. Con la pelota. Eso, ¿Por qué? Porque se ahoga el equipo y un lateral es Claro, para descansar. Y claro. rápidamente. No, en el alto visto ahora, en las eliminatorias, en los partidos que jugó Bolivia, no le dan respiro al rival. No, ¿será? no. O sea que los pasapelotas con dos pelotas también. Claro. Es que están con una pelota. Pero esperan a vos, vamos a ¿qué, ordenar la qué es mesa. lo que hace que sea resaltante esto para que le hagan una nota inclusive al chico? Que el chico no tenía una pelota, que la pelota cayó y él es quien dice, Toma la iniciativa. voy a tomar Pero una... yo creo que esto está entrenado. Claro que sí. Yo creo que esto está Claro que entrenado. sí, yo Vos creo sabés que que sí. no, en el Sí, fútbol sí, paraguayo para mí sí. hasta esto tenemos que nosotros entrenar. Acá tuvimos- la pandemia. Yo Cerro y Olimpia te hicieron Sí, bien, ¿eh? las dos. hicieron. Sí. El equipo de Chiquiarse. El equipo del Cerro de la pandemia fue el primero en explotar bien Y eso. llegó a marcar algunos goles. En el clásico. En hubo el, una jugada- no, en el clásico, el famoso penal que falla Churín. Es una vivada donde juega rápido. No me acuerdo si era Aquino o Pachi. Y el defensor de Olimpia lo agarra para que sea penal. Después, en otro contexto, y Johnny también compartía allí en el grupo, hay un córner donde para que Otálvaro, viste que el que va a ejecutar un córner, agarra la pelota, coloca allí y después hace. Cuando va Otálvaro ya al trote, ya el pasapelota le coloca allí donde seguramente el colombiano quería que coloque. Entonces ya hace el giro, hace un 2-1 para sacar el córner y gol de Olimpia. Acá tenemos, pero lo de ayer, Acá él con- tuvo una sí. decisión que si él no hacía, nadie le iba a criticar. Claro, exacto. Y acá en el fútbol local, por ejemplo, cuando el partido está 0-0, un equipo local quiere ganar su partido, ¿verdad? Los pasapelotas tienen en la mano el balón para que se pueda jugar rápido otra vez. Pero cuando ya el equipo está ganando, no tiene la pelota en la mano. Ya, La recta ya final, el está, arquero ya de no, Corinthians está- tenía que ir a la está- Guardia Imperial para pedir que le están devuelvan una entrenados para pelota. las dos situaciones. No, ¿verdad? y hace poco, en el partido contra Brasil, los pasapelotas eran los muchachos que ganaron en El Bolivia. sudamericano, sí, el O sea, sudamericano. los chicos de la sub-16 eran los pasapelotas y uno de los muchachos tuvo un encontronazo con uno de los suplentes de Brasil. Muchacho. Porque cuando es al revés también los pasapelotas juegan su partido. Cerro de Russo sufrió contra River de Gallardo en el Monumental con los pasapelotas, jugaban muy rápido. Bueno, vamos a ordenar la mesa. Ahora sí ya terminamos la narrativa de cómo... Ese partido que vos hiciste en Buenos Aires, hablando de Sudamericana y del otro de Avellaneda, Independiente Libertad, las semifinales. Sí. Creo que es penal para Independiente. Ese es el pasapelota el que hace. En cancha de Independiente. Sí, el pasapelota el que devuelve rápido para que se juegue. pasado- Pero pero repito, todo pero esto es esta- cuando el pasapelota tiene el Tiene balón la para pelota, reponer rápido. Pero este que hizo, Mitaí, Santoro, este es, te digo que es descomunal, es impresionante lo que él hizo. La corrida que metió, la rapidez, cómo le pasa, después cómo vuelve a salir, yo no creo que se repita. Salvo que ahora entrenen, ya le van a tener que entrenarlo. Pero este ya es jugador, pues, por eso yo creo que, pero es avispado. Estaba metido, concentrado. Vivo, Sí. no es lo concentrado. Vos podés estar concentrado, pero sos un boludo.
¿De qué te sirve? ¿Entendés, Pero Ariel, sí, lo que no te digo? sé. Sos un tontito bobo, no sé cómo te... No quiero hacer... Pero sí retiro lo de... pero no sos avispado. Vos podés estar concentrado en el partido, pero ese es un problema. Vos estás concentrado en el partido y aparte del lado hincha, él es hincha por el Racing. Claro, él estaba concentrado en preocuparse en agilizar el juego. Sí, No, es que se daba la oportunidad. Una cosa es la... Sí. Ariel, pues no... Viste que Ariel... Por eso me pone a mí nervioso cuando él usa Primero, mal... primero lo que esto viernes. está entrenado, no es nada, no es nada, Ariel, esto se entrena, no. se insiste, no es que el mitad ahí es vivo y se le antojó, no, este está entrenado. No. Esto- Pero vos podés entrenar 1000 veces, Ariel. Pero cuando llega el momento, pues, papá. Esto pues no tiene, ¿sabes qué? Esto pues no es... Si vamos a ir por eso, lo de la Fórmula 1 todos los días entrenan. Todo el santo día entrenan. Y vos sabés que a veces el que sale primero, que es Poleman, en la largada, el que está cuarto, por avivado, por avispado, termina primero la carrera en la primera vuelta. ¿Entendés lo que te digo, verdad? Pero quiero seguir nomás con esta narrativa. Vos podés estar concentrado, pero no sabés en qué momento va a ocurrir. Vos estás concentrado, pero si vos no sos avispado, no sos vivo, no vas a hacer lo que este ahí hizo. Él hizo, ¿sabe por qué? Porque él es futbolista. Porque yo te puedo asegurar que si nos ponen a nosotros dos ahí, no vamos a hacer esto que él hizo. Él intuyó, él estaba ahí, es vivo el ahí. No es solamente concentración. Claro que es concentración, porque si está concentrado, pero hay gente que está concentrada, después llega el momento y a ver, le decís vos, no, y estaba concentrado en el partido. No, y le queda un... Mira, determinante fue para el gol de Racing. Un toba Yepete iba a decir, pero muy agresivo ya. No se puede, ya se puede. Antes de acordar en la escuela, te tocaban las capitas de la profesora. Eso. Portate bien, mi hijo, te decía. Bueno, vamos a volver. Entra Edgar, pone orden en la casa. 10 menciones y vamos a escuchar algo que yo les invito, por favor. Es una delicia. ¿De qué año habrá sido esto? Porque Víctor Hugo Morales, he visto el video. ¿Quién 2000... levantó? Todos los muchachos. Joven estaba Víctor Hugo. 2003 creo que estaba. Pero mirá lo que es la mesa. Estaba con Ya que vos Perfumo y estaba con Bilardo. Claro. Y hablaban del Eso saque lateral. Eso ya te demuestra lo antiguo que es el video. Pero, ¿y de qué año sería? Pues Víctor Hugo estaba... Hablando de fútbol seguro, ¿verdad? Él se llamaba el programa que hacían por ESPN, iba a la noche. Yo iba a los 2005, 2006, estaba Perfumo. ¿Cuántos Víctor años Hugo estamos? Morales. 20 años atrás estamos hablando de... 20, 19 años, sí. No, y fíjate, Si no es más, ya porque que está Bilardo hablando, y todo está joven ahí. ya que está hablando de ensalada, en realidad primero tenemos que escucharle al chico. Al chico primero. Claro. Bien, Chum, vamos, propone Chum, dale, Edgar. En Credit Simple celebramos 10 años ayudándote a cumplir tus sueños. Por nuestro aniversario te regalamos una cuota para que nada te detenga. Encontranos en redes como creditsimple.py o llámanos al 0992-580.000. Tenemos créditos flexibles y perfectos para dar ese gran paso que estás planeando. Credit Simple, fácil y rápido. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Me dice alguien acá, no puedo mencionar la fuente, muchas gracias. Reflejo condicionado. Se llama cuando lo entrenás o le entrenás a la persona que haga algo relacionado a la rapidez de ejecución. Saludo a la mesa ahí. Sí, Edgar, y ponemos orden, dale. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegir rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis y con tarjetas de crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirí tus llantas. Visítalos en Chacomerca
Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Con Apostala sos invencible. Apostá en deportes o casino y gana en grande. Ingresa ahora en www.aposta.la. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. No sé si ya dijimos, pero los mensajeros pues son los que nos escuchan, colaboran, me envían al WhatsApp. Bruno dice, un pasapelotas en un partido de Olimpia le colocó rápido en el punto del córner a Otálvaro, quien pateó directamente en la pelota y fue gol de Olimpia. Dice. Dani va a ser de ¿Vos fe. crees que yo No, voy a hacer la de fe? Por eso ya sé. No, ya sé. Pero entendeme. ¿Qué le recordaste? Entendeme porque yo hago de pasapelota, hago de Quintero, hago de arquero. Aguantame, no vaya a ser como Federico que se enoja. Fuerte saludo a Federico, no está con nosotros hoy. Tuvo un pequeño accidente, no, nada grave, no se preocupen. Está bien, Federico. Bueno, vos ya cumpliste eso, ¿eh? Espera, vamos a primero Santoro y después ya cambiamos de tema, muchachos, vamos a seguir, pero es muy emocionante. Entonces, Elmita Ike hizo de pasapelota y hizo la jugada para él. Me llamo Martín Santoro, juego de enganche en la octava de Racing. Después primero estaba dudando en saltar porque la pelota quedó en la línea, estaba dudando, pero bueno, decidí saltar y me la pidió Gaby Rojas, la pelota rápido, se la di, sacó el lateral largo, se la dio a Maravilla cabeció y le quedó a Juanfe y definió. Es increíble haber participado y haber hecho que la jugada termine en gol. Ahí está el mitad. Ahora ponerlo de Víctor Hugo Morales con Bilardo y con Perfumo. ¿Cuántos años? 2003 nos confirmaba Johnny. Y sí, son 21 años. 21 años atrás hablando de lateral, a ver. Mencionabas, ¿a qué equipo como el que mejor alcanza pelotas tiene? El equipo que tienen bueno. No los grabo a los chicos porque me encantan. Porque saben de fútbol, saben. Van corriendo, viste, ahí, van corriendo al lado del jugador y enseguida, tac, al rapidito. No puede ser, yo no puedo creer. Mira que he creído prestarle atención a demasiadas cosas. Llegó un basquetbolista. Filma a los chicos de la pelota. No, un pibe te gana un partido. ¿Sí? Un pibe te gana un partido, sí. Nosotros hemos mostrado aquí aquel chico de Banfield que pone la pelota en el córner, no sé si viste la jugada. Sí. Hay pibes te lo ganan, porque hay pibes que se va afuera y jugadores que están así en el aire y los pibes te la dan y sale un contraataque que agarrate. Están distraídos, claro. Están distraídos, vos tenés que tener atención, no al contrario, a los pibes. Digo, mirá a los pibes que cómo viene la pelota. Así que los pibes van corriendo, Y observalo. ¿Viste, Ariel? Yo no escuché lo que dijo Vilar. Lo primero que dijo es, ¿cómo saben de fútbol? Dijo. Sí. Porque, viste, que es que tenés que saber de fútbol para hacer lo que hizo este chico. Mira, ya hablamos de hace 21 años de que esto ya se hizo, porque hablaba del caso Otálvaro Similar que hicieron en Banfield. Sí. O sea, es una innovación, una viveza de hace muchísimo tiempo ya. Aquella historia de Mourinho con el pasapelotas, él después lo invita a almorzar con el plantel y le presenta a todo el plantel de Tottenham. Mourinho. Él ¿sabe cómo le presentaba? Él nos hizo ganar el partido. Acá está el chico. Y así le presentaba a cada uno de sus jugadores. Mourinho. Y almorzó con ellos, con el plantel. Pero por eso, lo que se destaca en el gol de ayer es lo que dijo el propio chico. Él dudó. Todos los otros casos, no, ellos son entrenados para que hagan esto. Y por eso citaba el tema hasta de lo divino que usa la gente de Racing. Porque una pelota que devuelven de la gradería y mira si él agarraba o si bloqueaba. Pero no se dio. Por eso también destacar ahí en la transmisión cuando Espina, el comentarista, destaca, que dice, déjame alabar al pasapelota.
Marcelo Espina conoce mucho de fútbol, porque él se dio cuenta inmediatamente. Sí, por eso. Y además fue un gran jugador, gran porque el enganche. relator estaba enfocado en el relato del partido, pero... No, y el relator también agarra toda la jugada, pero el comentarista va un poquito atrás y después dice, vos dijiste todo. Sí. Entonces déjame apreciar lo que hizo el pasapelota. Y para cerrar por lo menos este capítulo, siempre hay un caso opuesto. El caso opuesto también se había dado en el estadio donde se va a jugar la final de la Sudamericana. Partido de definición. Al final terminan en la anécdota, porque Cerro es campeón. Cerro Sol. La pelota le queda a Leonel Álvarez, técnico de Cerro. Leonel le devuelve al jugador de Sol para que juegue rápido. Sí. Jugó Sol y gol de Sol de América, que en ese momento evitaba que Cerro sea campeón. Te paso algo más, Obi. Vos tan cardinal, ¿verdad, Obi? No es ancho perfil lo tuyo, ¿verdad? Esto todavía tiene mucho tiempo por delante. A ver. Acostumbrado a partidos difíciles y finales, Juanfer no dudó, le metió en peine de lleno al medio, el arquero que se fue hacia su izquierda. La igualdad, estamos empardados ahora. Sí, porque la verdad que es incierto. El dominio del partido es incierto y el resultado muchísimo más. Mateusinho, Salas, Ramalo, lateral para el equipo argentino. Rápido Salas, la busca, maravilla, está habilitado Juanfer. Ahí va Quintero, tiene el segundo. Juanfer, ¡gol! Noche de brujas y las hay, señoras y señores. Juanfer Quinteros, crack, tiene partidos grandes en el lomo. Una vivada de Racing, lateral rápido que lo hace Salas, la peina maravilla Martínez y Juanfer Quintero, el distinto, el creativo, el colombiano que juega como los dioses. Señoras y señores, le da a Racing el segundo tanto y en un ratito Racing le gana a Corinthians 2-1. Sueñe Academia, sueñe. Aquí gana el equipo de Costas. Lo sacó Salas, la peinó maravilla, lo definió. Espera, el relato Viñolo no le mencionó al pasapelota. Yo sé lo que es. Sí, no, ya sé, pero no, o sea, su relato, ahí le adosa el comentarista. Le habrá dicho Viñolo, voy a dejarle al comentarista que él... ¿O no se dio cuenta? Pues o no vio. Se dé cuenta, que no se dé cuenta. Porque él dijo lateral, la pelota. jugada rápida y ya lateral nomás dijo, lateral de fulano de tal para Quintero, ¿verdad? No se habrá percatado, si no hubiese marcado. Verá que hubiese marcado. Lucido, claro. Mira lo que, sí. Pero yo te aseguro que si Clo era el relator, él iba a decir. Es probable. Mira lo que hizo el lateral, el pasapelota, digo. Pues eso tiene Mariano Clos. Tiene un golpe de vista, hermano querido. A ver, seguí con ponemos la última parte del relato, Obi, y después lo que dice ya Marcelo Espina. A ver. El creativo, el colombiano que juega como los dioses. Señoras y señores, le da a Racing el segundo tanto y en un ratito Racing le gana a Corinthians 2-1. Sueñe Academia, sueñe. Aquí gana el equipo de Costas. Lo sacó Salas, la peinó maravilla y lo definió Juanfer, totalmente habilitado. Pero yo no quiero dejar de darle un párrafo al alcanza pelota, Sebastián. Ya había pasado sobre la derecha hace un minuto atrás, que se la dieron rápido a Martirena. Dominando la pelota para acá Ramalo. Ahí le mencionó. Sí, señor. Impecable. Bueno, cosas que van pasando en el fútbol. Son las 12:43. Nos extendimos bastante, pero un tema apasionante, ¿verdad? Lo de la Copa Sudamericana, lo de la Libertadores. No, y hasta tiene por lo de Racing, por ser un equipo argentino, yo creo que mucha gente no quería lo que llegue Corinthians. Ya acá en la mesa había un consenso. Claro. Y la razón era esa. Si Lanús le hubiera ganado a Cruzeiro... Yo quería Corinthians por lo del paraguayo. Pero te dije, mi sentimiento también es por Gustavo Cota. Aparte la fiesta va a estar más garantizada en las tribunas. ¿Sabes que no le gusta a la gente? No le gusta el monopolio. ¿Verdad que no le gusta a la gente el monopolio? Para nosotros iba a ser pero más y convengamos aburrido de cuando todavía. es Brasil, a diferencia de la gente de la 107.1, acá hay una mayor afinidad con lo que es Argentina. Sí, por eso. Porque también vos podés decir, no, pero si era una final argentina,
se iba a tener más empatía o afinidad que una final brasileña. Entonces también, pero a esto de que hay un monopolio, hay una especie de hartazgo futbolero, porque... que no es culpa de los brasileños, convengamos. No, pero que también es una realidad. Son 7 participantes, una realidad, pero... lo que decimos, juegan, lo que pasa es que tienen la billetera también. Si tenés, y otra vez hacen vos... contrataciones. Y otra vez vos le ayudás para que dominen todo, porque ellos tienen 7 participantes. Sí. Perdón, acá me están confirmando plenamente que no se va a cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores. No. Los cerristas le debemos más a Costa que a Romero, dice. Y Costa... Gracias, Darío. Costa fue campeón con los de la cantera y compañía. Sí. Ganó la apertura y clausura 2005 con Cerro. El doctor Agustín Saldívar nos distingue con su audiencia también. Envió datos él. Gracias, doctor. ¿Perdón? No, que Costa ganó con Cerro el clausura y el apertura y clausura 2005 y el clausura 2006. Vos tenés lo de Gustavo Costa. Dice que ellos practican luego con los pasapelotas, ¿ves? ¿Vos sabés quién es Martín Ezequiel Santoro? Me vas a fiar, ¿sabes? Sí, cómo no voy a saber, un fenómeno. Escuchame, la practicamos toda la semana. No, pero escúchame, algún premio tiene que tener ese pibe. Sí, ya les dije, hay que traerlo. Confirma acá, hay que traerlo a Asunción, ¿verdad? Se refiere a la final. Va a vivir Claro, no, este va a vivir el sueño de su vida. ¿Vos sabés lo que es ser hincha de tu club? Sos jugador de tu club. Hacer la jugada para el gol y el técnico se acuerda de vos, Gustavo Costa, nada más y nada menos, y que va a venir. Qué bien. Yo no sé si ya es una obligación, pero hace rato que los pasapelotas son los chicos de las inferiores del club. Por eso hace rato citaba lo que pasó en el último Paraguay-Brasil, donde los pasapelotas del partido que ganamos con el gol de Diego Gómez eran los chicos que después salieron campeones en Bolivia, y uno de los chicos tuvo un altercado con uno de los suplentes de Brasil que había ingresado en el segundo tiempo porque como que no le daba rápido el balón. Pero debería ser, primero por este tema de lo que es la empatía, y para evitar, yo me acuerdo de algún que otro partido, en Brasil especialmente, esos gándulas que le dicen también los brasileños, eran tipos, parecían guardaespaldas. No te digo los futbolistas de las inferiores, eran tipos así que... Y hay un partido de Cerro ahí contra Palmeiras, donde se le paran, y debería ya estar totalmente reglamentado, que sean futbolistas de las inferiores. Y eso ocurre a nivel selección y a nivel clubes con estas satisfacciones. Imagínate, el chico Santoro seguramente va a ser una de las estrellas en la previa del partido en la cancha de Cerro del sábado 23. Vamos a lo nuestro, señores. Campeonato local, ¿cuándo arranca? Se viene esta fecha importante. Más que importante, es importante para Olimpia, para los equipos que están ahí, como para la Sudamericana, tema de el promedio del descenso. ¿Ustedes vieron la publicación de Julio Cáceres? ¿No vieron la publicación de Julio Cáceres? Con su cuerpo técnico. Con su cuerpo técnico. Una nueva historia empieza, algo así. ¿Y a qué se refiere esto? Esperan, en mi Instagram no estoy viendo. Por lo visto que nuestro CM nos levantó ahí. Pero esperan, voy a ver en el Twitter, estaba seguro que yo mismo, o sea, no es que yo levanté, ¿verdad? Pero levantó el... Cada nuevo comienzo nos encuentra con mayor experiencia, conocimiento y sabiduría, y están todos los integrantes de su cuerpo técnico. Cada nuevo comienzo, dice. ¿Y qué? ¿Esto va a trabajar en un club? Porque habla de comienzo. Cada nuevo comienzo nos encuentra con mayor experiencia, conocimiento y sabiduría. Me dijeron, ya dice acá, que un club de la primera división de nuestro fútbol se comunicó con ellos. Sería para arrancar la pretemporada. Aún no está confirmado. No será para Cerro Porteño, Ignacio. Porque Guaraní no creo está chiqui. No. Palermo va por la renovación. Libertad
No creo. No creo. Garnero ¿verdad? llegó recién. ¿Eh? Ganó 3 títulos. Bueno, pero... Difícil. Por lo menos algún hay crédito va a tener demasiadas para cosas el año para que viene. pero tendría que ganar la Copa Paraguay por lo menos. Pero ahí hay mucho contrapeso para Garnero en el sentido de se analiza que ya se ganó la apertura, jugadores que en este segundo semestre no estuvieron a la altura. Y Garnero ahora va a hacer la pretemporada y seguramente ya con otros aires para la temporada ¿Pero 2025. qué club? ¿Y cuál es el club? Y vos me preguntás a mí, Jara Seguir sigue en Cerro, yo te digo no va a seguir. Para mí, ¿verdad? Si vos me preguntás, yo te digo, Jara Seguir, no sé cuántos partidos, no sé si va a alcanzar los 5 partidos que quedan. ¿verdad? No vayan a hacer... No, pero digo nomás porque... va a terminar, ¿no, don Carlos? Y bueno, y que termine, y está bien, Va a terminar, perfecto. no sé si va a terminar. ¿Qué es lo que va a cambiar demasiado Cerro? Cerro no se va a ir a la Libertadores como el tercero, por el acumulativo. Y el cuarto, ¿qué clave va a ser? Si Libertad llega a la final, el ganador de Nacional Guaraní ya va a la Copa Libertadores porque Libertad por orden de sucesión ya no puede ocupar ese puesto. Entonces el finalista, si es que llega a Libertad, ya va como el cuarto por la Copa Paraguay. Está bien explicado, Así ¿verdad? mismo. Johnny, gusto de saludarte, Movilepri. ¿Cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Vamos con Olimpia, por favor. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Descubrí la Ford Ranger, la pickup más moderna y equipada desde $34,900 en Taperu Villa. Confort, tecnología avanzada y una garantía de 5 años que supera cualquier competencia. Agenda tu test drive hoy mismo llamando al 021-671-900 y comproba por qué es la mejor opción. Pronta recuperación para nuestro querido Diego Marini. ¿Qué le pasó a Marini? Dieguito, vos sabés que hoy pobrecito fue hasta Roque Alonso. Fue ¿Que está cansado? ¿Verdad? No, yo creo que estará durmiendo ya ahora. Le enviamos un fraternal abrazo. ¿Por qué se fue él hasta Roque Alonso? Y se fue a Mariano, al shopping. Había programas de exteriores, ¿verdad? Exteriores, sí. Programas exteriores. Sí. Pero FM, ¿verdad? Me imagino ya es una suerte de entrenamiento, ya que estamos hablando de lo que va a ser la para jornada de cada cupé. Sí. Un avant premier. Una adaptación, algo así. Mucha fuerza. Prepárate, Dieguito, con todo tu equipo ahí. Sí, que comiste LED y de choco. Está escuchando Diego, tranquilamente. Pero está en una estación de servicio con su auto. Pero entonces nota que ya es zona céntrica cerca de su casa. O sea, está llegando ahora. Yo creo que él ya se va a tranquilamente come. O sea que va a comer todo y ya a la cama, a la cuchita. Pero y vuelve en Cacupé, yo creo que tranquilamente él puede estar a las 21 hasta las 8, que el análisis, posmisa, toda esa onda. ¿Cómo viola? ¿Qué hora propone? De las 9 hasta las 9 de la noche. De la noche. La noche. Del sábado 7 hasta el domingo 8. 9 del domingo. No, pues eso con una explotación. No, más de 12 horas, no. Pues la gente pues les quiere escuchar. Tremenda sintonía va a ser esa hora. Tremenda sintonía, nos van a romper todito. No. Así como rompen ancho. No. Vamos, Edgar, por favor. Vamos con Olimpia. Dale. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas, Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. Podrían seguir hablando del pasapelotas mixto, dice. Acá nos tira Diego Marini esto. El mixto, pues, viste que nosotros hablamos técnicamente el volante mixto y todo eso. Demasiado genio somos por eso. No, pues, Dieguito.
Algún día te voy a contar la historia. No me voy a callar, no me voy a reservar. Me voy a reservar. Vos sabés que jodido llevarla a Marini será. ¿Por qué? No, vayan a contar. y vos sabés, le llevé ayer. Le llevé a su casa y yo le llevé ayer y estaba conduciendo. Y vos sabés lo peor que le pueden hacer a un conductor. Pero, cuidado que acá te sale, cuidado. Pero te está alertando nomás, Ariel, ¿o no? No, me rompe la bola. ¿Por qué? Entonces la primera cuadra pensé que, bueno, no se habrá dado cuenta, inconsciente, listo, dejé pasar. La segunda... Un reflejo más o menos. Sí, listo. Quiso ser prudente. No sé, te di la dio allá. La segunda calle, cuidado, que viene un auto, para. Y le miré mal ya. A ver si con la mirada intuía algo. Pero te está advirtiendo en la nomás. tercera cuadra me dijo lo mismo y giré. Entonces le dije, ese es el problema cuando uno no conduce, ¿verdad? Le digo. Me dijo, ya entendí. Entonces le digo, ¿y qué crees que te estoy diciendo? Que te estoy rompiendo las pelotas, que te deje hinchar. Ya no sé, ¿qué te deje? ¿Qué te digo? Que te deje hinchar. Le pregunté yo, viste, yo le dije, también tratando de ser diplomático, le dije, ese es el problema cuando uno no conduce. Para no decirle, me está rompiendo las bolas. Entonces él dice, ya entendí, ya está. Vos sabés que... Entre paréntesis, mientras hablábamos y vos citabas el tema de la sede, ya la Conmebol está vendiendo las entradas para la Libertadores. ¿A dónde está eso, Dani? En el link de la Conmebol. Y vos sabés que hay una parte, dice, 17 horas, Estadio Monumental. Yo no sé si es para el tema del horario, pero allá abajo el horario dice sujeto a cambios. Uno supone que el horario, ¿verdad? Pero tanto se habla de que el estadio, la sede, pero también están ya haciendo la venta correspondiente. De una final que se va a jugar una semana después de la final de la Sudamericana entre Racing y Cruzeiro. Pero ahora ya están vendiendo las entradas del Monumental. Vos sabés que me dice acá Gerardo que Adrián Martínez, el delantero, el que estuvo en Sudamérica, figura en Racing. Acá se tropezaba todo por la pelota. Dice que la primera vez que vino a Paraguay habló en el Super Sábado de ABC Cardinal. Habló de y su vida. Ahí contó que estuvo en la cárcel 6 meses. Sí. Otra persona me dice... 30 de junio del 2018. Yo demasiado bien me acuerdo porque ese fue el día de Francia ganándole a Argentina 4-3 y el día del Congreso, si iba o no Cartes. Y ese sábado acá charlamos con Martínez y habló del tema de haber estado en la cárcel. Sí, 6 meses estuvo en la cárcel, pero por un delito que él realmente no cometió. Me dice acá otra persona, Ariel es un chofer del Chaco Ité, dice. ¿Qué es eso, el Chaco Ité? Ese tal te digo. No, pongo. No, tranquilo, Ariel. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Pero eso es lo peor cuando conducís que alguien te quiere alertar. Pero, o sea, te puede alertar una vez cuando hay un verdadero peligro, pero cuando ya va siendo cargoso, pesado, ya yo el miércoles hace sentir. Hice de copiloto, ahora ya entendí también. Algo, el día que te case, Ariel, te voy a recomendar algo por tu sano y después ya nos vamos. Johnny, vos estás ahí. Vamos a cómo arranca el campeonato y vamos con Olimpia a fondo. ¿Está verdad, Johnny? Sí. Bueno, te voy a dar una sana sugerencia, Johnny. Vos sos casado. Dani es casado. Yo soy casado. Fabio no. Ariel no. Yo no. ¿Verdad? Pero le van al Necaxa, aclaremos. Bueno. No hace falta. No, todo se tiene que aclarar en Paraguay. Todo, mira, grandes mujeriegos, yo le aviso, los dos son terribles. No, en serio. No, aclaro. Bueno. Principalmente Ariel, jodidísimo. Calladito el hombre. Bueno, yo les doy una sana recomendación. Y no es machista. Pero, si vos te quedás sin tu auto, vos, hombre de la casa, y tu señora muy amablemente y amorosamente te dice, te voy a llevar, mi amor. Decile vos, sí, mi vida. Yo voy a manejar, decir. No vaya a dejar que ella maneje. ¿Sabe por qué? Se pone nerviosa. No sé por qué. Y vos te vas de copiloto y vos a veces haces medio, parece que vos estás manejando, vos querés frenar y parece que, no sé cómo lo que, pero vos te callás, no es como Diego que dice, cuidado, no, eso no. Si vos llegás a eso, o te manda a la remil puta o te dice, bueno, vení manejar, vos ya se enoja. Entonces, te doy una sana recomendación, Ariel, a los muchachos jóvenes solteros. Vos también, Fabio.
Evítense ese problema. Y más si es un sábado para llevar al lavadero el auto. No. Deja nomás, mi corazón, yo voy a manejar. Entonces vos haces chofer caballero y no pasa nada. Evitar problemas. Evitar problemas. Vale. Muy bien. Johnny, ¿qué pensás de lo que dije recién? Totalmente de acuerdo. No quiero utilizar ciertos términos, pero es así como te lo digo. Señora, escucha el programa. A esta hora no todavía. Con razón te hace. A partir de la 1. O sea que ahora estamos. Con razón tenía un una minuto gana. falta. Un minuto por eso ya dije. Pero imagínate si a Ariel le pone histérico que le diga cuidado esto. A Johnny yo me imagino el triple a eso. Johnny, ¿a vos ya te pasó eso? Sí. Que alguien te vaya y dice cuidado, saque, jaque. No, ese sí que es peor el saque. No, pero eso está muy mal, porque vos de repente te puedes asustar y cambiar antes que frenar, acelerar. Por ejemplo. Johnny, te voy a contar una anécdota. A mí una vez me salvó la vida mi esposa porque me dijo, cuidado, me dijo. Vos sabés que yo no le he visto a la moto. No le he visto, pero te juro que no le he visto. Claro. Cuidado nomás, me dijo ella. ¿Estaba sin luz la moto? Pero no, venía con luz y yo giré, pero no le vi, venía muy rápido. Y me dijo, ¿sabes dónde es? Conoce, vos salí de Lambaré y te va para irte hacia Cuatro Mojones para tomar el viaducto. Esa zona mortales. Ahí pasan rápido los autos. Y había sido cuando yo giro a la mano izquierda para irme hacia el viaducto, hacia Eusebio Ayala, y después Marica López, por supuesto, y ahí, vos sabés que no le veo, vos venía hacia la derecha, venía. Pero hay casos me dijo, cuidado, me dijo, y ahí yo me percaté y frené, y vos sabés que pasó el tipo, yo me quedé helado, hermano. Pero hay circunstancias en las que, por supuesto, en ese tipo de casos y otros que uno acepta completamente. Pero ¿qué es lo que a vos lo que no te gusta es que cada momento la tapan y toda la hora cada momento cree que uno no ve, o sea, cualquier auto va a cruzar y si no son preferencial, cuidado, ya te dice, cada cuadra, y hacemos uno pega cargoso, pues eso ya es. Ahora, bienvenida la ayuda cuando es necesaria, pero por decir en cada cuadra no. Está también el copiloto, ¿viste? Tengo un tío es lo mismo, te hace que le miro mal así, mira que allá hay una moto, mira que cuidado, el lomo de burro está allá. Cuidado, no, ese es mortal, pero te ayuda también, Guarida. Vamos a reconocer. Cuando es necesario. Yo hice de copiloto de Ariel el miércoles, ahora ya me iba a callar nomás entonces. Pero tampoco le dije gran cosa. No, avisara nomás, Fabio, avisara nomás. No, pues yo no te digo, allá sé cómo dio Marine cada cuadra. En momentos claves, sí. Johnny, ¿cuál es tu experiencia? No, y así como estás pintando permanentemente te dicen, no, aquí, ahí, no, ese es mortal, porque vos te concentraste en el manejo. Y vos, por ejemplo, para cruzar una boca calle, vos sabés y tenés tiempo para cruzar. Tenés la seguridad de que vas a cruzar, entonces le metés y no, te dicen, no, eso te puede asustar. ¿Ya te asustó alguna? ¿Y qué le dijiste, Johnny? A la persona, ¿verdad? Sí, le digo, por favor, no hagas así. Yo sé que puedo cruzar, tengo la distancia suficiente. Pero después ya puedes perder la paciencia. No le llegas a Marini, entonces. No, ya está. ¿Cómo arranca el campeonato, Fabio? Arranca mañana con el primer partido que vamos a tener. General Caballero, que está obligado a sumar porque está ganando Sol de América, y dentro de esa división que tienen estos equipos, Sol puede alcanzar, inclusive ya superar a General Caballero si siguen los tropiezos del equipo de Humberto García. Mañana 17:30 horas el partido en Carendé, General Caballero Guaraní. Guaraní también, que va asegurando un lugar en Copa Sudamericana, pero espera las semifinales de la Copa Paraguay. Mañana también en la ex cancha de General Díaz, Luqueño recibe a Trinidense, partido que va a arrancar a las 20 horas. Para el domingo 2 de mayo reciben el Río Parapitía Libertad 18 horas y 20:30 el domingo Ameliano Olimpia en el Defensores del Chaco. Lunes Sol Nacional, 18 horas el horario del partido en Villaliza, y el lunes Cerro ante Tacuarí en la Nueva Olla, 20:30 horas. Bueno, este es espectacular. Darío Ibarra, espectacular el aporte. Dice, pero el que se calla es peor porque frena, amaga a frenar y se agarra a la puerta o se acomoda y se acomoda. Dice, no, ese es mortal. Y después dice,
a veces mira el tablero de la velocidad y por la velocidad, ¿verdad? No, ese también. Ese es peor que el que habla. Por lo general que está inseguro, el copiloto que está inseguro, no se sienta lo bien. Parece que él se va hacia atrás, parece que él no... No le ve lo cómodo sentado, no, se va moviéndose ahí, no. Y de repente puede tirar tipo un suspiro tipo Johnny también, Sí, ya sí, porque sí, duda, pues. Sí, pero ese puede hacer en silencio. El otro que, no, cuidado, no, que ahí viene, no, ese es peor. Por lo Qué menos molesto, nosotros si se mueve no le hace caso, ¿verdad? Mira, Claro. vos te concentras. Fue una presión, ¿qué tema que metimos hoy, che? Bueno, hoy está de cumpleaños Carlos Jara ayer me dicen. Sí, señor. 74 años. 74. Mirá, moche, profe, el Carlos Jara ayer. Son símbolos del fútbol paraguayo. Carlos de los Santos. Carlos de los Santos Jara ayer, el Bambino. ¿Sabe por qué le dicen el Bambino? Sí, tiene que... Porque él cuando era joven, sí. tenía la cara, parecía un bambino, bambino en Mitaí. italiano es Mitaí. Sí. Bambino. Bueno, muchas gracias, Fernando. A mí me molesta el que se calla, dice Darío. Sí, Darío. Bueno, hoy es el día de todos los santos. Ay, por eso él se llama Carlos de los Santos. Ahora entro en... No, por eso te decía, de los Santos. Bueno. Hoy día de todos los santos. Johnny, te escuchamos atentamente. Vamos con Olimpia, por favor, te pido. Cooperativa Capiata, con más de 165.000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta, además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. Cooperativa Capiata, 40 años juntos, alcanzando metas. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Agua mineral alcalina, pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Se acerca el esperado fin de y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia. Con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Ariel le lleva a Domaniki a su casa de Canal 3. Una vez por algún motivo no tuvo no tuvo vehículo, así como a mí me llevaba también, y bueno, fue una devolución de gentileza, ¿verdad? A ver, entonces contame. yo le llevo y jugaba Olimpia para Máxima. Y le digo, fanático de Olimpia. Y arrancamos, yo y mi estilo tranquilo. No me digas que estamos hablando de ese Fiat negro. No, creo que ya era el Plus. Ah, ya. Tipo Will Smith, soy leyenda. El Plus. Bueno, vamos, ya comenzó el partido. Yo tranquilo, sin ningún tipo de apuro, y me dijo, che, por lo menos el segundo tiempo que iba a ver, me dijo. Vamos con toda la información de Olimpia. Johnny, juega Olimpia el domingo. El super líder del torneo Clausura. Ponés, amigo, que venga Ariel acá. Le quiero a Ariel en la mesa. La seguimos, tía, Seguimos, claro que vamos a seguir a Ariel. Hasta el campeonato, hermano querido. Hasta la finalización.
A ver qué te Café, la gente que nos sigue en YouTube ve todo lo que nosotros estamos haciendo ahora en tiempo real. YouTube es Cardinal. Ahora llega con su cafecito. Recién pasamos la anécdota de Domanique que te dijo que vamos a llegar para el segundo tiempo. Por lo menos Obvio fue. Por lo menos quiero llegar para el segundo tiempo que te dijo. Ah, ese fue de Canal 13. De Canal 13. Pero yo manejo espacio, en el caso de Marini es totalmente distinto, ¿verdad? Ya es otro tipo. Pero con Domanique maneja muy rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. Y yo, por supuesto, con la prudencia y jugaba Olimpia. Y salíamos a noticiero y no tenía auto, entonces yo le llevaba a su casa. Y nos íbamos y estaba empezando el primer tiempo. Eso quiere decir que Guillermo es imprudente. No digo eso. Y después ya se enoja y lleno de eso, pues yo manejo muy despacio, pues, y me dice, como tipo, yo tengo que le dije a Marini, che, ojalá que podamos ver el segundo tiempo por lo menos. Ella que llega a su casa para ver el partido. Tengo que pagar el segundo, por lo menos el segundo tiempo. Poné la música, Nañame, ahora que está Ariel de nuevo. Dale, ya está de vuelta en la mesa. Vamos a escuchar, Nañame, vamos, dale. Avanza el coloso, el preso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, portando su historia con grandes victorias que cubren de gloria tu obra triunfal. A ver qué te libra del once aguerrido que clama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. 13:10. El super líder del campeonato, Ariel. El super líder del torneo Clausura. ¿Desde qué fecha? Pregunto. Es líder del campeonato Clausura Olimpia. Johnny, pregunta para vos. ¿Desde qué fecha? Mira, que me tomás de sorpresa, Bruno. No recuerdo. Es muy interesante. Espera, sí. Fabio, ¿desde qué fecha es puntero Olimpia? No puede ser. No. Sepa. Yo tiro por tirar, fecha 11. No, pero no, esto con no, pero viste que estamos perdidos en el sin datos, sin tener el dato preciso. No, yo aclaro que yo no sé. Lo mío es más simpático, porque yo soy el que estoy planteando. Lo que quiero decir es que hace rato Olimpia es puntero. No, pero no, esto con adivinador, ya sé, Ariel. Ya sé. Dani, bueno, Dani, deja el celular. Dani, ¿desde qué fecha es? No, hace más de una rueda. No, ¿desde qué fecha, Dani? Con precisión. ¿Qué fecha se va a jugar ahora? Octava fecha del torneo. Viste, Clausura, yo primera rueda. Yo ser diplomático contigo, pero me vas a forzar. ¿Contra quién juega el domingo Olimpia? Te pregunto. Y a Meliano, amigo. Y sí, entonces cuando te digo hace una rueda, cuando Derli hace el gol contra Meliano en la cancha nacional, Olimpia agarró la punta. Ah, o sea, entonces estuviste bien, Ariel. No, hace una rueda. No, pero de la séptima más o menos. Después del clásico, ¿verdad? Antes, o sea, vos dijiste desde la fecha 11 dijiste. 11. Y mucho antes te estoy diciendo. Mucho antes. ¿Y en qué fecha fue entonces? Y es la séptima porque esta va a ser la 18. No, es que no, yo tenía yo diplomáticamente yo diplomáticamente entré y vos me dijiste, no, vos tenés que Bueno, sí, pero con precisión. Vos mismo Soler, acordate de cuando yo quiero ser irónico, quiero utilizar. Pero ahora está medio cascarrabia. Ya está yo entré bien, ¿verdad? Y el tiempo, amigo. Ya siempre. Imagínate cuando tenga 50 años este señor. Vamos a seguir remando acá, chute. Tenés paciencia, hermano. No. Espera, lo que te quiero decir. Fecha 7, qué buena memoria tenés. Yo recuerdo, porque ese partido. Cuando Derli hace el gol y viene muy bien como anillo al dedo ahora porque Derli está sindicado como el villano del Olimpia por lo que pasó en la Copa Paraguay. Él hace el gol y le dice así. O sea, le hace el gesto de Riquelme de la oreja. Claro, o sea, no llega el topollillo, pero en medio topo, ¿verdad? Con el tema del escucho ahora, porque Derli había entrado mal. Y esa es la famosa jugada donde Martinich reclama falta de Ramón Martínez. Después, por una cuestión de fixture, Cerro llega a agarrar la punta, porque ponerle que Cerro jugaba un día antes, y la diferencia era 1 punto o 2 puntos, entonces Cerro era puntero, después Olimpia ganaba y Olimpia era puntero, y así venían, pero creo que técnicamente Olimpia ya no soltó más la punta luego de aquel partido contra Meliano. O sea, séptima fecha, hasta antes de la séptima fecha el puntero era Cerro Porteño. Técnicamente hablando. No, yo creo que se venían allí medio prestando, porque
Pues vamos a hacer un poco ¿cómo te voy a decir? La correlación, pues interesante es. Sí, es que porque si es desde la séptima fecha que Olimpia no soltó la punta, es muy regular. Es muy regular, que se entienda. Entonces lo de la campaña de Olimpia. Cuando le golea... Mira, ¿cómo empezó el campeonato? Hay un chiste que leí en redes sociales. Comenzó el campeonato primera fecha. Somos punteros provisorios. Claro, pero viste que empezó recién primera fecha era. Y por eso no eso se puso de moda. Porque vamos a la primera fecha te puede ganar. Y a nivel internacional decían, cuando se puso de moda este tema de las elecciones en algunos países, y era paren la cuenta con lo que había ocurrido con Joe Biden y Donald Primera Trump. fecha ganó Libertad y empataron Nacional y Olimpia. Cerro no había jugado esa primera fecha, ¿recuerdan? No, había suspendido. Sí. Iván Alexis, gracias. Iván Alexis Rodríguez me dice, fecha 7 del clausura, desde ahí en adelante, y me envía luego no te vayas a enojar, ya voy a dijiste, alguien te positi. Espera, no vaya ese tipo Federico. Menos me enojo. Bueno, desde que el enmascarado le marcó gol al Guma, dice otro acá el doctor. La quinta fecha. 2 de mayo fue, dice. 12 qué. 2 de mayo fue también, dice. Y Abracio, ¿sabes qué cuándo? Porque o sea, yo cuando vuelvo de los Juegos y me toca el Clásico, y sí, claro que recuerdo aquel 4-0. De los Juegos Olímpicos de París de Sina, todo, no, pero lo que te quiero, en función al mensaje que te mandaron, porque yo creo que Olimpia sí agarra la punta cuando le gana a Libertad, pero después pierde. Empatan. El famoso empate. Pero pierde la punta. Y capaz allí fue lo del 2 de mayo. Johnny tiene datos nuevos. Johnny, vos estás ahí. Sí. En la fecha 4 empieza a tomar la punta. No, pero acá dice la fecha acá Darío 7. dice, Darío que suele manejar también muy buenos números, dice, fecha 5 fue puntero, perdió la punta en la fecha 6 porque había empatado con 0 el Clásico. Te digo. Y te descuidas 2 de mayo, ahí agarró la punta. Y desde la fecha 7 es puntero sin dejar, dice Darío. Y la fecha 7 es el partido contra Melgar. Es el dato, Community Manager, Tweety, Xito, sería hoy Xito de X, ¿verdad? Desde la fecha 7 de clausura, Olimpia es puntero del campeonato de clausura. Ese es el dato, hermano querido. 10 partidos, hace 10 partidos. Hace una rueda. Por eso. Hace una rueda. Yo te dije, ¿contra quién juega el domingo? Contra Meliano. Y bueno, contra Meliano hace una rueda. Olimpia agarra la punta con el gol de Derli entrando como suplente, pues hasta tener esa parte simbólica. Si Derli vuelve a hacer eso, ya otra van a hacer, ahí está para los que no eran los anti-Derli, no, pero estos son los Derli lovers. Y bueno, pero a lo que preguntabas, y cuando uno siempre habla de la gran virtud del puntero, es la constancia y la regularidad, porque eso demuestra cómo un equipo es una rueda completa, y por eso iba el tema del fixture. Había veces que jugaba primero Cerro, y al día siguiente jugaba Olimpia, y nunca se cambiaba si es que uno agarra la fotografía con todos los equipos con los mismos partidos jugados, y es una tendencia que se fue distanciándose, porque hoy Olimpia, no solamente, ya que estamos hablando de tecnicismo, Olimpia será puntero durante más de una rueda, porque aunque pierda contra Meliano y aunque Nacional gane el día siguiente contra Sol, seguirá siendo cómodo puntero con una diferencia de 3. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Descubre Atlántico Shop. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puishupe
Bequitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un mensaje al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, lo mejor es de Quimfa. Bueno, Johnny, dicho esto, vamos a Olimpia y qué equipo prepara para jugar. Vamos con todos los detalles. Hoy estamos viernes. Ya Palermo tiene el equipo definido. Seguro, con la presencia de Richard Ortiz, que no había terminado el clásico. Y los que descansaron o los que no jugaron mucho contra Nacional. Muchachos, Johnny es el que va a informar y usted otra vez no entiendo, déjenle tampoco hablar a Johnny. No, yo quiero colocar nomás que hasta fue una semana donde ni siquiera se plantea, pero fulano es tal que sorprendió contra Nacional. No, yo creo que Palermo ya tenía el equipo para el domingo y lo que vio el miércoles le recontra confirma quiénes son los titulares de este equipo. Johnny. Me dicen, siguen, Bruno, llegando datos, que en la sexta se perdió la punta y se recuperó en la séptima, pero en realidad empezó a tomar en la cuarta. O sea que es un dato más que enriquecedor para Olimpia. De la cuarta fecha de puntero, perdió una vez en ese empate contra Cerro, pero recuperó en la séptima en esa victoria sobre Mediano en cancha de Nacional, gol de Derli, y desde ese partido que Olimpia es puntero del campeonato plus. Está bien, Johnny. Será bueno, un mira que justo estás ganador, metiendo la cuchara en tu olla, Johnny. Acá no, ya dijo por favor. Richard Ortiz, supongo, dice Ariel. Chu metió también lo suyo. Contá un poco la información, pero te van a dejar hablar, Johnny. No, pero me encanta que los compañeros tengan... esto, Bruno, viene porque Olimpia cambió poco. Clausura, Martín Palermo cambió poco, encontró el medio, un medio que le dio buenos resultados y le está dando buenos resultados, sacando lo que ha sido el partido por Copa Paraguay, donde solamente utilizó a Eric López y después los tres no formaban parte de este mediocampo titular. Ahora Hugo Fernández es titular, pero un poco más adelantado. Entonces podríamos decir Redes, Richard, Franco y Eric es el medio titular del Olimpia y habla muy bien de este grupo que achicó en su momento Martín Palermo, porque él decía, tengo un grupo demasiado grande. Inclusive fue criticado, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a achicar? Y los técnicos a esta altura están pidiendo jugadores, Martín sacaba. Y ahí está la explicación, él quería tener un grupo pequeño, un grupo donde él pueda trabajar, tener titulares y suplentes, y está a punto de ser campeón. El conjunto decano, para este partido contra Mediano veremos, Bruno, si vuelve a utilizar ese sistema que puso contra Libertad, contra Cerro, porque contra Libertad
El lateral derecho fue para Guaripínola, contra Cerro recuperó su puesto César Olmedo, y después el mismo. Entonces, veremos si vuelve a utilizar, porque Prato está fuera, Brian no, me parece que no alcanzó el nivel para meter duda al técnico. Ya sabemos lo de Derlis, inclusive decía Renato que él es consciente que no está en buenas condiciones, y a esta altura entonces Derlis suplente, Prato fuera, y Montenegro no llenó las expectativas para meter dudas al cuerpo técnico. Villo, todo esto sacando limpio en el arco: Gastón Olveira, César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capazo, Facundo Zavala, Romney Redes, Richard Ortiz, Alex Franco, Eric López, y la presencia de Hugo Fernández y Hugo Adrián Benítez para lo que será el partido contra Ameliano el próximo domingo en el Defensor de Chaco. Perfecto. Después de Ameliano se van a Ciudad del Este para jugar contra Tacuarí. Sí, señor, contra Tacuarí en el este del país. Recordemos, está la eliminatoria. Paraguay tiene que jugar contra Argentina, y la Asociación Paraguaya de Fútbol va a cerrar el Defensor del Chaco Olimpia, o va al este del país. El segundo partido de Olimpia hará de local en Ciudad del Este. Ya lo hizo en el campeonato Apertura, ese penal errado por Derly Rodríguez. Era empate para el equipo de Tacuarí, termina ganando Olimpia 2-1, y esta vez nuevamente irá al este del país. Para este partido contra Mediano Bruno, algo que... Johnny, también en la primera fecha de este torneo Olimpia hizo de local en Ciudad del Este contra Guaraní, ¿eh? No, yo decía contra Tacuarí. Ah, vos decís el duelo contra este equipo. Sí, señor. En este torneo creo que esa fue la única vez, ¿verdad? Contra Tacuarí fue la primera vez que fue de No, yo te digo que la gente de Ciudad del Este lo vio en aquella primera fecha contra Guaraní. Y después ya no, ¿verdad? Porque después se fue a Encarnación. Sí, después ya no. La segunda fecha fue a Carenville, Encarnación, Itagua, Villa Lisa, escenario que ha utilizado Olimpia, y después ya en el Defensor del Chaco para el campeonato clausura. Decía, para este partido, dice la cuenta de Ameliano, puntos de ventas de las entradas, Red UTS vía online, y el domingo en el Defensor del Chaco. No es que la APF ya no permitía ventas de entradas de los partidos. Muy bien por la gente de Ameliano. El hincha Olimpia entonces tendrá la posibilidad de comprar ese domingo las entradas en el Defensor del Chaco. Vidal Rojas, 130.000 guaraníes, Platea 30.000, también el Sur, mismo monto, 30.000 guaraníes, Gradería Norte 30.000, preferencia A 80.000 guaraníes, preferencia B 80.000, C 100.000 guaraníes, preferencia D 80.000 y preferencia local 30.000 guaraníes para lo que será el partido Ameliano Olimpia. Johnny, si me autorizás, Rodrigo Carrera, nuestro colega, en Ciudad del Este tenemos, bueno, sabe el impacto que es impresionante, sí, la audiencia que tenemos. Nuestro querido colega Rodrigo Carrera me dice, me pasás el número de Johnny, le voy a esperar con un asado el próximo sábado, dice. Pero, sí, por favor. Rodrigo, buen anfitrión. Rodrigo, sí, adelante. No, yo te digo, Johnny. Abrazo para Rodrigo. Sí, buen anfitrión, Rodrigo. Saludos. Sí. Gran amigo. Bueno, aparte vos que no querés colaborar ni en los bocaditos de tu cumpleaños. Que no, por favor. Yo cuando salgo, saben los compañeros. Bueno, está Estamos bien. Siempre a disposición. No, está bien. Gracias, Johnny. Un fuerte abrazo. Adiós. Muy amable. Vamos a Juanma. Clave hablar con Juanma y que prepare ya porque le lanzo la pregunta. ¿A qué jugadores se les termina el contrato a fin de año en Cerro Porteño? Uno ya dijimos, Enzo Jiménez, que charlamos con Renato Vitar y Brock. Por eso vamos a preguntarle a Juanma. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña
auténticamente paraguaya, añejada en copas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro del Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Elisa. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. Celebra 28 años de Sueñolar. Aprovecha el 45% off y 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Juanma, Móvil Efri, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. Bueno, Juanma, creo que el hincha de Cerro ya apunta al tema del saber qué va a pasar en Cerro en cuanto a jugadores, en cuanto al técnico. Y te quiero confirmar que, bien lo contaba Dani, ya está en la página oficial de la Conmebol el Estadio Monumental y Buenos Aires. Venta de las entradas, ya se están vendiendo las entradas. Entonces ya. Si no es oficial, Así es. Y sabes si es un parámetro. Pues uno entra así para ver, y ya que todo esto hay una fila virtual. Pasa con los conciertos y todo eso, ¿verdad? Y vos sabés que la fila era mucho más larga en la Sudamericana que en la Libertadores. ¿Se entiende? O sea, hay poca demanda por ahora para el partido de Botafogo Mineiro, mientras que lo de Racing Cruzeiro por la gente de Racing. Pero ya pusieron, igual vos entrás y ves que hay un paréntesis que dice sujeto a cambios. Pero ya oficialmente
se están vendiendo las entradas de la Libertadores y con mayor antelación porque es una semana antes lo de la Sudamericana que ya los compañeros desarrollaban los detalles. O sea, 23 y 31 son los... 30. 30, Sí. 23 y 30. Sí. Bueno, no, nada más que eso Sábado. para aclarar. Me dice, Olimpia ya tiene posibilidades de ser campeón, dice. En Ciudad del Este. En Ciudad del Este la comitiva tendría que ser más amplia, dice. Ojo, Rodrigo. Cuidado, Ahí te quiero ver bailar hermano con Chum. Ya Olimpia fue contra Santaní en el 2019 campeón en Ciudad del Este. Un partido Pero que se ¿qué había- combinación tiene que darse en ese caso para que Olimpia Que quede Oli- con posibilidades? que Olimpia le gane a Meliano el domingo, que Nacional pierda contra Sol. O por lo menos que empate también Nacional. Podría darse esa chance porque si llegan así también en la última fecha. O sea, si Nacional solo suma 2 puntos las próximas 2 fechas, 2 puntos, quiere decir que no gana 2 empates seguidos y Olimpia gana sus 2 partidos en Ciudad del Este, campeón Olimpia. Epa. Pregunta, ¿Cerro tiene que promocionar de vuelta o tiene que contratar de vuelta jugadores? En Cambios Rendawe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Bueno, 5 posiciones en la parrilla sancionado Verstappen. Pero ¿saben por qué no? No es por el cambio de motor de combustión. Eso por reglamentación está. Ellos tienen permitido límites para hacer cambios en su monoplaza y uno de ellos es el motor de combustión. Bueno, golazo fue el de Bruguera, ¿verdad? Sí. Recibió de espalda al área, giró y metió un zurdazo que fue en el ángulo. Qué lindo gol. Fuera del área. Para Barracas contra Rosario Central. Sí, ¿Y cómo terminó Barracas? Ganó 1-0. Ganó con el gol de Barracas. Sí. Y está último en la tabla. 16 y... No sirve porque no hay descenso. No hay nada, no pasa nada. Perdón, antes de ir a Juanma. ¿Qué sentido tiene, verdad? Los partidos de la Argentina es para... No hay un descenso ahí, ¿verdad? No, y la justicia ya le confirmó a Tapia como presidente y también confirmó que no hay descenso. Acá me pasaron hoy a la mañana me pasaron ya la reglamentación inclusive. Que si Fluminense desciende, está a 2 del descenso, no puede ir al Campeonato Mundial de Clubes. Y eso es así. ¿Quién lo que ya? No. No, espera, No. Ya está. Acá me dice. La FIFA establece que los equipos clasificados para el Mundial de Clubes deben cumplir con ciertos requisitos, incluyendo 2 puntos. 1. Ser campeón de su confederación, UEFA, Conmebol, AFC, CAF, CONCACAF o FC. 2. Estar activo en la primera división de su país. Si un equipo desciende a una división inferior después de clasificar para el Mundial de Clubes, pero antes de que comience el torneo, puede perder su derecho a participar. La FIFA evalúa cada caso individualmente considerando factores como reglamento de la confederación correspondiente, fechas de clasificación y descenso y normas de la FIFA. Y me pasa la clasificación acá. En estos momentos, Fluminense está a 2 puntos del descenso. ¿Cuál es la fuente de ese artículo? Eso ya no me dijo. Viste, Infantino hizo toda esa ceremonia en cada vez con el sobre ese que saca y... Welcome, bienvenido, bienvenido.
Bien Bueno, y lindo. vamos a creer, y ya le dio la bienvenida a Fluminense. Bueno, no dije nada. Está bien. Juanma. Bruno, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo. Bien, Juanma, bien, todo tranquilo. Sí, bien. ¿Vos cómo estás acá? Bien también. Con Ariel. No, mientras haya salud y trabajo, el No, resto pero no es- hablamos lo de eso. ¿Cómo están ustedes? No, digo yo. Todo tranquilo, todo. No, bien, sí. Ya vendrán tiempos mejores. Juanma, jugadores cuyos contratos vencen ahora a fin de año en Cerro Porteño. Vos tenés la lista, Juanma. 7 futbolistas. Eso es importante. Sí. Hay arquero, Espera, defensores. vamos a ir lenta y pausadamente. Sí. El arquero argentino Alexis Martín tiene contrato hasta diciembre de este año. Él vino como futbolista libre. Había rescindido con Argentinos Juniors y firmó un año de contrato con Cerro que vence en diciembre de este año. ¿Quién, Arias? Alexis Martín, sí señor. Alexis Martín Arias. Vos sabés que a mí me pareció muy interesante este arquero. Un arquero. Yo creo que es para renovar. Y dependerá también de la intención que tiene el arquero. Porque mira que jugó poco. Ya no va a ser transferido, ¿verdad? Hasta el momento no hay ninguna oferta y tampoco Cerro tiene la intención de venderlo. Habíamos Segundo, hablado con... o sea que, bueno, si es por lo deportivo, Arias buscaría otro aire, ¿verdad? Y dependerá dependerá mucho de qué quiere el arquero principalmente, porque también coincido que las veces que le tocó en el amistoso en Colombia y contra Paranaense, que él entró aquí en la Nueva Olla, atajó un penal, tuvo un error en la vuelta en el partido allá en Brasil, pero demostró tener condiciones. Alexis Martín Arias. Bueno, el segundo. Defensor central, titular en el Clásico, muy criticado por los aficionados. En diciembre vence el contrato con Cerro Porteño de Cristian Javier Báez. Rápido, ping-pong. ¿Vos le renovás, Fabio? No. ¿Vos le renovás, Ariel? No. ¿Chum? Y más porque se supone que va acercándose la fecha de recuperación de Bruno Valdés. También. Ese. Bueno, vamos. Pero tercer él es nombre. cedido también. ¿Eh? Él es cedido también por Boca. Vos sabés que no le conté a él, entonces son 8 futbolistas. Bruno. Sí. Tiene que volver, ¿verdad? Bruno Valdés tiene que volver, claro. Pero yo no creo van a atender el préstamo que se Yo lesionó. no sé si y Boca América- demasiado le va a Decía, hacer. perdón, Boca. Claro. Boca. No salió bien de Boca, ¿verdad? No, ¿te acuerdas de la pifia de un clásico? Sí. Y justo Bruno se lesiona contra Colo Colo. Morel se cae encima de él el día del resbalón de Enzo. Tenemos 3 nombres, Ya lo que 2 ha sido nombres el hasta año ahora. de Cerro en cada partido. Martín Arias, Báez 3 y Bruno Valdés. Sí. Repito, Martín Arias, Javier Báez, Bruno Valdés. Después, ¿cómo sigue la lista? Y uno que ya se despidió casi, Eduardo Brock. Él había hablado con periodistas partidarios del Cruzeiro cuando vino a jugar contra Libertad y dijo él, ya ¿hace cuánto fue ese partido? Creo que 1 mes y medio. Y él dijo que su ciclo en Paraguay había terminado. Ya que en otro contexto, Bro hasta podía ser una especie de attaché para el partido de la final de la Sudamericana para la gente de Cruzeiro. Y ellos capaz piensan de esa forma, ¿verdad? Pero dejó una imagen muy pálida. Oficial ahora está informando en el tweet o el Twitter oficial Selección Paraguaya. Árbitros para los Juegos de la Albirroja, fecha 11 y 12 de las clasificatorias. El brasileño Anderson Daronco pitará Paraguay-Argentina. Bien, me gusta esa, dale, vamos, hermano querido. Mientras que el uruguayo Andrés Matonte
será el jueves frente a Bolivia. Daronco y Matonte entonces. Bruno. Brasileño y uruguayo repetidamente. Sí, señor. Daronco no cobró un penal contra Argentina en No, el es horrible. la historia pasada. Este es un peligro, será. Miramos contra Bolivia va a dirigir este. No, pero Matonte, el Matonte nos dirigió contra Brasil, le ganamos. Yo de Daronco lo que tengo miedo, porque él es el brasileño, el que tiene... Sí, no, todo. Matonte, yo no recuerdo qué partido fue. Este apellido no me olvido, o sea. Un partido de un equipo paraguayo fue, no me acuerdo, o sea, lastimosamente. Pero está bien, está la información. Bueno, estábamos con 3 nombres. Después nos quedamos con Eduardo Brock. El otro, que también jugó poco, cuando iba a ser titular, se lesiona de vuelta en los meniscos. Miguel Benítez, el lateral izquierdo. Había llegado también como futbolista libre, firmó un año de contrato y vence en diciembre. Fichaje de Jubero. Sí. Después, ahí cerramos los defensores y nos metemos ya en la línea de volantes. Conste que este también llegó a jugar el lateral derecho. Enzo Jiménez, que ya hablábamos también con Renato Vital, en diciembre vence su contrato. El delantero Fernando Fernández, en diciembre también vence el contrato del Queso con Cerro. espera, vamos a hacer el ping-pong. Nos quedamos sin el ping-pong. ¿Vos le Miguel renovás Benítez. a... Miguel Benítez. Miguel Benítez, ¿vos le renovás? No pasó nada con él. Ariel. No, lo Dani. repatrio a Rivas. Claro. A Daniel Rivas lo otra vez. Sí, claro, él es jugador de lateral de ese. Nacional. Sí, bueno. sí. Después el otro dijiste, Enzo Jiménez. Enzo Jiménez, ¿vos le renovás? Yo le renovaría. Fin de Spamilla, fin de ciclo. Porque es multi por eso. volante central, lateral, volante por derecha. Sí está jugando bien últimamente, pero ya para mí terminó el ciclo con él también. Porque después pueden volver Los viejos fantasmas. Los viejos fantasmas, sí. ¿Vos, Ariel? No le renovó. Yo también. Demostró que tiene carácter. Yo no. Está 3-1 en contra de Fabio. Bueno, acá me dice que le deben por Morel se debe todavía, pero no, pero eso se va a pagar seguro. Creo que una última cuota, ¿verdad? Y si no paga, igual van a tener que pagar. No es ese, Pero no, che, es no que- fue pero el que el jugador no va a volver, esperábamos. ¿verdad? Claro. No. Acá me pasan varios nombres ya de jugadores de Cerro que están por distintos clubes. Sí. Bueno, seguí porque estoy en la lista de jugadores que están en otros clubes. Fernando Fernández, el Queso. Ya está. Terminó su estadía en Cerro. No. Ya está. Que vuelva a Guaraní en todo caso, ¿verdad? Pues Guaraní es su lugar en el mundo. Exacto. Tal cual. No, lo digo bien, ¿verdad? Sí, Porque sí. Ahí es se tremendo jugador, cansó de hacer goles pero en se Guaraní. cansa- no, pero en Guaraní. No, No le renovó. poco su aporte. Churín se va también. Sí, él es el último. Es que yo creo que es el más fácil de todo lo que No, están sí, venciendo. acá Churín ¿Quién? ya ni hablemos. Bueno, acá, Entonces acá Enzo me pasan nomás nombres. tiene verde. Enzo. Claro, porque después el resto fue todo pulgar Y abajo. sí, Enzo Jiménez. Y fíjate que la defensa totalmente nueva. Acá me dicen Fabricio Jara, que está en Nacional de Sí, Cerro. claro. El volante este que jugó la otra vez contra Olimpia. El que le elegimos como figura en el partido de liga. Sí, él Este es hizo. buen jugador, ¿será? Capitán de la reserva era. Por eso Sí, Bernay claro. lo llevó cuando vio que no le iba a usar Cerro. Mira, a ver, Nike, qué rápido ese era. Como Ahí también- tiene Daniel Riva, que es de Cerro, Fabricio Jara. Y a Después Seba me Quintana, dicen- que es de Olimpia. Cuando vio que Olimpia que Palermo no iba a usar, Sebastián venga Quintana. para acá. Sí. Esa es la Después fortaleza de alguien que conoce no solamente su club, sino al tener esa gimnasia de ver a todos. Dice, ese es bueno. Y que le gusta jugarse por y no va a jugar por su equipo. jóvenes. Sí. Por jóvenes. Sí. Roberto Ramírez, el de 2 de mayo. Ese que puesto está. Volante central también. Volante. ¿Y qué tal? Muy Bien. parecido a Fidencio en su estilo de juego. Muy ¿Cuántos fuerte. años tiene? Él tiene 22. Él ya debutó en la tráigame, primera, no. a diferencia de Jara, o sea, algo que me diga Pero lo hay contrario. que ver la política de Cerro si van a contratar otros jugadores masivamente del Yo extranjero. creo que el caso, por ejemplo, Rivas, porque esa es la diferencia. Por eso decía, es algo que vos registres un partido. Yo a Ramírez sí le vi jugando con la camiseta de Cerro partido de primera. A Jara mí no. el que me gusta es Javier Domínguez.
Sí, pero él no es de... No, ya sé. Claro, no, él va a estar en la... me gusta el volante Sí. de 2 de mayo. Pero yo te hablaba de los jugadores que pertenecen a Cerro, Sí, no, y que ahora esa están... es la lista que estamos haciendo ahora. Pero fíjate que hay otra vez una... Paréntesis nomás. Claro. Javier Domínguez, si soy yo, porque tiene, creo que 23 años nomás tiene. No, y en 2 de mayo, 24. 24 años. 24. Yo, a mí me gustaría comprarle a este No, jugador. fíjate que Barreto y Domínguez siempre están entre los que son genuinamente. Porque después le tenés a Gauto, tenés a otros jugadores que pertenecen a otros equipos y que Felipe Jiménez está haciendo maravillas con ese plantel del 2 de mayo. Te decía que, más allá que están en el mismo grupo de cedidos, fíjate que un Rivas ya jugó Copa Libertadores con Cerro. Jara, perfecto, fue capitán de la reserva, pero todavía tenés cómo va a reaccionar cuando le den la primera. Ramírez, yo me acuerdo que debutó con una camada. Con Chiqui. ¿Cómo, Juanma? Con Chiqui, él debuta en el clásico de la pandemia en Paraguno, donde Cerro gana 3-0. Sí, por eso. Ahí él debuta. Imagínate, estamos hablando de hace 4 años. Y el Tiene último 24 nombre que me esta pasan categoría. es Juan Saucedo, el de Salcedo. Trinidense. Salcedo. El hermano de Saúl. de tipeo nomás. No, pero Juan- él es el hermano de Saúl, por eso. ¿Eh? Él es el hermano de Saúl. Juan Salcedo. Sí, sí. Bueno, error de tipeo de la fuente. No, ya, pero y justamente, y te estoy diciendo que él es el volante de Trinidense. Y que siempre era llamativo porque era el hermano de Saúl que estaba en Olimpia. Ahí tenés Él es- 3 volantes para repatriar. Jara, Él es defensor central y el Trinidense se hizo volante. Y ya quedó ahí. 99% me dice una fuente Fernando Fernández no sigue en Guaraní. Bueno, muy decantado también en el tema. Bueno, él seguramente de esa lista habrá tenido uno de los contratos más pesados. Carlos Jaras ayer ya tiene el equipo confirmado, Juanma, para el lunes. Y prepara cambios de vuelta para ayer, para lo que va a ser el partido del lunes. 6 cambios. Va a tocar la defensa, va a meter mano también en el medio campo y en la delantera. O sea, en las 3 líneas va a meter cambio el técnico de Cerro Porteño. Jan Fernández, Alan Núñez repite. Los centrales van a ser Rodrigo Melgarejo y Ronaldo de Jesús. No van a jugar ni Lucas Quintana ni Javier Báez. Juanma, Diego vos sabés León. que le envié mensaje de texto o mensaje de voz a Gustavo Samaniego, pero lastimosamente hasta ahora no me contesta. Sí. Le dije, es cierto que te vas a lanzar, Juanma Figueiredo, nuestro compañero, lanzó la información de que te candidatarías y nos gustaría hablar contigo. No, por ahora silencio. En el oficialismo, ¿qué dicen? Vos sabés, Bruno, que ayer Fabio le hacía la consulta a Carlos Rejala. Cerro juega el lunes, 8:30 de la noche. Generalmente el primer lunes del mes se reúne la directiva de Cerro. A mí me dijeron que se van a reunir, no me confirmaron si va a ser antes o después del partido, pero que habría también ya cierta disconformidad dentro del propio movimiento oficialista con el manejo del club. sí, con respecto a eso, Rejala había dicho, sería imprudente de mi parte manifestar si hay o no disconformidad, si están cansados de la gestión Zapac. Yo no sé qué va a implicar eso, pero de que hay una disconformidad, existe un malestar. Noguera el 2 de mayo. Junior. Es también de Cerro. ¿Es también de Cerro? Sí. Bueno, también debutó gracias con Darío. Gracias Darío. Buena que me pasa la información. Bueno, Juanma, un abrazo muy amable. Dale, Bruno, completamos la probable alineación de Cerro, nos quedamos en la defensa. Perdón. Sí. Jan Fernández, Alan Núñez, Rodrigo Melgarejo, Ronaldo de Jesús, Diego León. Los volantes Gabriel Aguayo, Robert Piris Gamota. Vuelve a la titularidad después de mucho tiempo Jorge Morel, Alexis Fariña. Otro que reaparece también desempolvado, Sergio Araujo, estaría arrancando de titular junto con Fernando Fernández. La probable alineación de Cerro Porteño. Muchas gracias, Juanma. Saludos para todos. Estamos en contacto con Robert Ramírez, director de Expo Sur Bueno Itapúa. Bueno se suma a la Expo. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Bruno? Pero qué alegría que puedan acordarse de nosotros de acá, de la Perla del Sur, el programa más escuchado del país. Sí, ahí estamos fuerte con los hermanos Vázquez, con papá e hijo, Vázquez,
102. Con Miguel, un gran amigo, Miguel, que nos está dando una gran mano acá con todo el apoyo del holding bueno, del holding básquet, todo el grupo básquet acá, nos está dando una gran mano y no, yo te hablo de básquet de Radio Itapúa, te hablo yo. Ah, también, claro, sí, también está con nosotros, sin duda alguna, también está acá con nosotros el querido amigo Alberto, con la cobertura diaria, con las menciones diarias, un apoyo total también de parte de clarísima, Robert. Le agradecemos. La tenés clarísima. Contanos, por favor, de qué se trata este evento. Bueno, se suma la Expo Expo Sur, bueno, Itapúa. ¿Dónde se va a realizar? ¿Hasta cuándo? ¿Beneficios para los que son clientes de Bueno Van? Sí, y estamos en realidad desde el 30 de octubre, vamos a ir hasta el 3 de diciembre de 9 a 22 horas todos los días en el Centro Cívico del popular Zambódromo, que viene a ser el corazón turístico de Itapúa, el corazón turístico de Paraguay realmente, donde estamos con una expoferia desde pequeños productores, pequeños emprendedores, hasta las grandes industrias de nuestro departamento y también gente que ha venido de Central y de Asunción a compartir con nosotros, a mostrar un poco lo que ofrecen como servicios, como bienes, como todo lo que puedan desde el sector productivo. Qué bueno. Van con todo, entonces, y la pregunta es, ¿qué beneficios van a tener? Y con Bueno Van tienen un reintegro del 45%. Vos venías a una expo que desde tu consumo en lo que sería la cantina a lo que es la compra de cualquier pago de cualquier servicio o la compra hasta de un tractor, y acá, bueno, sí o sí te da beneficio en todo. Hay unas financiaciones espectaculares para las compras de los ceros. Tenemos este reintegro del 45%, obviamente según el tipo de tarjeta. Así que la gente está pero encantada con todo lo que está ofreciendo Bueno y todo lo que la Expo está ofreciendo en este momento. Robert, muchos éxitos, seguiremos hablando. Expo Sur, Bueno, Itapúa, Bueno se suma a la Expo. Gracias, Robert, muy amable. Muchas gracias, un saludo para todos. Un fuerte abrazo. Robert Ramírez, director de la Expo Sur. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva, que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos irresistibles, deliciosos y encima aptos para celíacos. Así que si tenés necesidades dietéticas especiales, Ochi puede satisfacer tus antojos sin comprometer tu bienestar. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Presencia de paraguayos en la Premier mañana. El Newcastle está enfrentando al Arsenal. Vamos a ver si juega Miguel Almirón. Partido que va a arrancar 9:30 de la mañana. También mañana se vuelven a enfrentar, pero esta vez en Premier, Liverpool y Brighton. El equipo de Julio Enciso. Partido que arranca a las 12 al mediodía. Y también al mediodía mañana el Nottingham de Ramón Sosa va a recibir al West Ham en otro partido de la Premier League. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevos sabores
sabor que combina con todo. Atención Paraguay, en Inverfin llegó la previa del Black Friday con un universo de descuentos. Aprovecha nuestras ofertas en acondicionadores de aire con cuotas desde 199.000 guaraníes, televisores desde 69.000 y muebles desde 14.000, todos con entrega e instalación gratuita. Visítanos en más de 100 sucursales o compra online en www.inverfin.com.py. No te pierdas el universo de descuentos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Repetimos los árbitros de las eliminatorias. Partido Paraguay-Argentina que va a ser el jueves 14 de noviembre. Partido que va a arrancar a las 20:30 horas. El brasileño Anderson Daronco va a ser el árbitro. Rodolfo Toski va a estar en el VAR. Para el partido Bolivia-Paraguay del 19, martes 19, 17 horas el partido en el Alto. Arbitraje el uruguayo Andrés Matonte. En el VAR estará Leandro González. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día.